Hola, buen día, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, se escucha, por suerte. Tenía miedo que no se escuchara. A ver, me voy a poner esto igual para que lo pueda escuchar mejor. Mientras esperamos a ver si hay más valientes que ingresen. ¿Ahí se escucha bien? ¿Se escucha Sí, bien, sí, chicos? perfecto, profe. Perfecto. Bueno, buenísimo. Ahí deshabilité como me enseñaron ustedes, el waiting room. Así que por suerte los tengo. Voy a hacer un compartir pantalla. Ah, no me quedó abierto todo eso, qué lindo. De acá, si puedo abrir esto. Ahí está. Ahí ahí lo están viendo. ¿Se ve esto, chicos? ¿Se ve que diga pronóstico y predicción? Estamos mirando una lista de archivos. Ah, qué lindo, qué maravilloso. Bueno, a ver, esperen que tuve un problema con el compartir pantalla, entonces, qué hermosura. Vamos a ver. Ay, no estoy. Acá, a ver. Ahora, acá estoy. Ahora sí, ¿no? ¿Ven pronóstico y predicción? Sí, sí, ahora sí. Gracias, gracias. De a poco iremos mejorando. Bueno, gracias por estar. Sábado Santo, chicos. Son lo más. A ver, esperen que quiero. Los que estuvieron hoy tienen un punto más, por favor. Mándenme un chat y díganme estoy para saber quiénes son. No sé cómo hacer para saber quiénes estuvieron. ¿Hay alguna manera de que yo después mirando la clase que está grabada sepa quiénes estuvieron? Tengo muchos problemas, chicos, con esto. Pero la verdad que estén un sábado de gloria a las 7 de la mañana merecen que yo los anote en una lista. Si hubiera estado presencial, me traigo la lista con los presentes. Lamentablemente no estoy presencial. Entonces mis posibilidades son o que me manden chat diciéndome hello y yo me los anoto, porque el chat sí me queda grabado, o que me manden un mail y me digan estuve, pero yo se los pido por favor, porque para mí esto es para considerar. Yo les pido mil disculpas. Sábado de Semana Santa, 7 de la mañana, es realmente heroico. Lo que pasa es que, bueno, me mató esto de que nunca me imaginé que con aulas virtuales no nos dejaran dar clase por un tema de que había muchos exámenes para tomar con las semanas finales. Si hubieran suspendido, si las semanas finales hubiéramos tenido clases, yo hoy no les hago hacer este acto heroico, pero 2 clases seguidas era como mucho. Así que bueno, la verdad les agradezco a todos por estar y no sientan vergüenza por decirme que estuvieron. Es más, se los estoy pidiendo yo. Bueno, ¿Posta, profe? posta, que no los estoy cargando, o sea, es posta. Yo a la gente la valoro tanto cuando hace este tipo de esfuerzos, que es posta, o sea, mándenme un mail o escríbanse en el chat, yo no tengo ningún problema, y me dicen, estuve, porque para mí son 19 de 80, estos 19 merecen un premio, ¿me entendés? O sea, lo heroico hay que valorarlo. No, yo estoy cansada de esto de que sea todo igual, no es todo igual, chicos, cuando una persona responsable hace las cosas bien y está a las 7 de la mañana un sábado santo, hay que premiarlo. Así que en mi parte van a tener un punto más. No me importa. ¿Por acá o por el lado Genia, 24 te profe, mandamos? gracias. No, el A24 no entiendo nada, chicos. Ah, bueno, te mandamos por acá. Soy de la época de Neandertal. Mándenme un mail o mándenme. ¿Vieron como Moria dice Tutankamoria? Bueno, yo soy Tutancaloli. No entiendo nada. O sea, eso lo manejan Belén y Laura Carela. No me da, ya con el banco estoy colapsada, entonces no puedo aprender una cosa nueva más. No sé qué me pasa, tengo como rigidez. Entonces, ustedes conmigo manéjense a la vieja usanza. Me mandan un mail, se escriben acá en el chat, como quieran. Porque el chat yo me di cuenta que si yo grabo la clase en mi computadora, después en la carpeta me aparece el chat. Entonces, bueno, ahí puedo ver quiénes estuvieron, si ustedes me ponen que estuvieron, o después me mandan un mail. Pero yo soy de la época del canal Volver, así que ustedes conmigo manéjense o por mail o diciéndome las cosas así, o por chat. Es más, tampoco tengo mucho problema en que me manden WhatsApp, no es que, oh, la profesora no da el teléfono, no. Así que si alguien me quiere pedir el número de WhatsApp, me manda un mail y yo se lo doy, chicos, porque la verdad es que este contexto en el que estamos dando clase amerita todo tipo de contacto con los profesores. Así que
no hay ningún problema. Es más, Belén, pobre, subió a la clase ayer a las 9 de la noche, porque yo ayer a las 9 de la noche estaba mandando mails a mis jefes, o sea, uno labura todos los días, en el contexto en el que estamos no hay día, no hay horario, no hay nada. Así que ustedes siéntanse libres, que para mí está todo bien. Bueno, diciendo esto vamos a arrancar por pronóstico y predicción, que es una de las grandes ventajas que tienen las series de tiempo. O sea, si hay algo que nosotros vamos a valorar de series de tiempo, que es el tipo de datos con el que vamos a estar trabajando, es la capacidad que tenemos con series de tiempo de hacer pronóstico. Como yo les decía, hay dos opciones que uno puede querer mirar, se los decía en la primera clase, dos cuestiones y dos opciones a ver con series de tiempo. Una es evaluar a lo largo del tiempo cómo fueron cambiando los determinantes de una variable. O sea, puede ser, quiero ver si desde el 80 hasta hoy los determinantes de la inflación son los mismos o no. Y otra de las razones por las cuales uno usa series de tiempo es para poder proyectar, pronosticar variables en la economía y que se tomen decisiones adecuadas. Entonces, hoy vamos a ver cómo uno analizaría si su modelo es un buen modelo para predecir dentro de la muestra y a partir de ahí pronosticar hacia adelante. Van a ver que hasta yo misma me voy a confundir y voy a decir errores de pronóstico cuando tendría que decir errores de predicción, porque realmente uno está muy acostumbrado a hablar de pronóstico, pero la distinción que se suele hacer en esta literatura es que se suele decir predicción cuando uno analiza dentro de la muestra la capacidad que tiene su variable de predecir el futuro. Eso sería predicción, o sea, ¿qué vamos a hacer nosotros? Supónganse que yo tengo una muestra desde el año 2004 hasta el año 2020, que serían los datos que tenemos ahora, porque la verdad que el primer trimestre de 2021, como estamos recién terminando marzo y empezando abril, todavía no salieron los datos. Entonces, efectivamente, ¿qué podemos tener? Tenemos desde el 2004 hasta el 2020 datos. Primer trimestre de 2004, supongamos que estamos con datos trimestrales, desde el primer trimestre de 2004 hasta el cuarto trimestre de 2020. Entonces, yo digo, bueno, la verdad es que quiero ver, yo hago la estimación de mi modelo y quiero ver si realmente este modelo sirve para pronosticar. Entonces, ¿qué hago? Puedo decir, bueno, voy a cortar la muestra un año antes, por ejemplo, voy a estimar el modelo 2019-1, perdón, 2004-1 a 2019-4 y voy a ver cómo pronosticó mi modelo durante el año 2020. Por supuesto, el año 2020 fue un año muy especial por el tema de la pandemia, entonces dejar el último año para pronosticar un modelo sería un poquito complicado en este caso, porque sabemos que los pobres modelos los podemos testear, pero a muchos no pudieron incorporar de una el parate que hubo, sobre todo en variables macro con la economía. Entonces vos podés decir, bueno, la verdad que en este caso voy a ver un poco antes. Entonces, supongamos que yo digo, bueno, lo que voy a hacer es decir, voy a tomar desde el 2004 primer trimestre hasta el 2018 cuarto trimestre y voy a dejar los dos últimos años para pronosticar, ven que ya dije pronosticar y es predecir, para ver si los dos últimos años este modelo fue adecuado en cuanto a cómo me dice que fue el comportamiento de la variable Y, comparándolo con lo que realmente sucedió. O sea, ¿por qué se dice que es un ejercicio mecánico? Porque yo ya sé qué pasó con la variable Y, ya sé qué pasó con la variable dependiente, pero hago el ejercicio de decirle a mi modelo predecime con el comportamiento de las X, que yo ya conozco porque ya son pasadas, y los beta estimados a mi modelo, qué vos decís que hubiera pasado con Y. Entonces, una vez que tengo ese Y predicho todo el 2019 y todo el 2020, lo comparo con el que realmente fue y me fijo si mi modelo tuvo una buena capacidad predictiva o no. Eso lo vamos a ver ahora. Eso sería predicción. Pronóstico, por eso se dice que es un ejercicio mecánico, porque en definitiva es hacer cuentas, es agarrar los beta que estimaste, multiplicarlos por los valores de las X, sumarlos y ver cómo te dio Y. Tenés un Y capucha predicho. Ahora, pronóstico es cuando vos realmente no sabés qué va a pasar con las X. Por ejemplo, yo tengo un modelo de consumo en función de ingreso y variables proxies de riqueza, como por ejemplo variación de tipo de cambio, inflación, suponete.
Como yo les digo siempre, no hay medidas de riqueza, entonces bueno, podés querer ver un modelo en función de ingreso disponible o de salarios y algunas medidas que puede ser variación del tipo de cambio, real, inflación. Entonces vos decís, bueno, yo tengo un modelo de consumo con el cual quiero pronosticar para que se tomen decisiones, por ejemplo, de demanda de dinero. Entonces, me dicen, ¿sabes qué necesito pronósticos? 2021-2022. Bueno, bárbaro, yo te hago los pronósticos. Ahora, lo que va a pasar con el salario o con el ingreso disponible, lo que va a pasar con la inflación y lo que va a pasar con el tipo de cambio, no lo sé, porque eso me queda todo el 2021 y todo el 2022 para primero armar el sendero de esas variables, los valores futuros de las variables X, y después con esos valores futuros hacer el pronóstico de mi variable Y. Entonces, por eso se dice que predicciones es un ejercicio mecánico, conozco las variables X, es el pasado, y nada más estoy viendo la capacidad que tiene mi modelo para predecir dentro de la muestra. Y pronóstico se dice que es best guess o una conjetura sobre valores futuros, donde tenés la predicción formal, que en definitiva es hacer el ejercicio con tu modelo, y los ajustes menos formales se refiere a que vos de alguna manera no conoces el sendero de las X y estás armando un escenario de pronóstico para las variables X. Entonces, podés fallar en el modelo, pero también podés fallar en el sendero que le pusiste a la inflación, al tipo de cambio, al ingreso o al salario, ¿sí? Esa es la diferencia entre lo que sería predicción, que sería corto en el 2020 y me guardo los 2 últimos años para ver la capacidad predictiva de mi modelo. Eso es predicción. Pronóstico es hacia adelante, o sea, 2020, todo 2021, todo 2022, y ahí tengo que yo generar un sendero para las X donde me puedo mandar una macana. Por eso hay varios ejercicios de pronóstico que uno hace con este escenario, este escenario y este escenario. Es un escenario promedio, un escenario optimista, un escenario pesimista. Entonces, por lo general uno no presenta un solo pronóstico, sino que presenta varios con distintos escenarios, con valores entre tal valor y tal valor para las variables explicativas, de manera de cubrirte y no dar un solo número para la variable explicada. Entonces, esto es básicamente lo que yo les quiero decir con esta primera filmina, qué es pronóstico y qué es predicción. Lo que nosotros vamos a estar haciendo hoy es analizar si nuestro modelo tiene una buena capacidad predictiva, o sea, nos vamos a manejar dentro de la muestra. Después van a poder ver más adelante con Gabriel la otra parte. Entonces, lo que yo les hablaba desde primer trimestre de 2004 a cuarto trimestre de 2020, cortamos en 2018-4, acá lo estamos poniendo con la nomenclatura que vamos a usar, que por algunas preguntas que recibí por mail yo les digo, yo voy a tomar lo que doy, no voy a tomar nada que esté en el libro que yo no haya dado, pero por respaldo, por si lo quieren consultar, les pasamos la bibliografía. En este caso seguimos a Stuart, seguimos al libro de Stuart en nomenclatura y en cómo damos las cosas. Pero yo no tengo, o sea, la realidad es que si ustedes quieren lo leen y si no, no. O sea, lo que yo voy a tomar es lo que yo doy. Pero siempre está bueno tener el respaldo de dónde se sacaron las cosas. Entonces, si alguien quiere mirarlo, esto es capítulo 3, libro de Stuart, ahí está esta misma nomenclatura. Vamos a tomar 1 a T estrella va a ser la muestra total que yo tengo. Como yo les decía, primer trimestre de 2004, cuarto trimestre de 2020. Eso sería 1 a T estrella, así vamos a denotarlo. Ahora, lo que voy a hacer yo, cuando estoy evaluando predicción o capacidad predictiva, se reinterpretan los datos, ¿por qué? Porque voy a reservar una parte de la muestra para que funcione como futuro relativo, para que funcione como periodo de predicción. Por eso, cuando nosotros veíamos qué tipo de análisis le íbamos a hacer a nuestros modelos, decíamos pasado relativo, veíamos bondad del ajuste, comportamiento residual, que es lo que vimos la clase pasada. Futuro relativo, test de show, predicción, que es lo que vamos a ver ahora. O sea, futuro relativo, ¿por qué? Porque en definitiva,
yo ya sé lo que pasó, pero lo que estoy viendo es la capacidad predictiva de mi modelo. Por eso se dice, para que funcione como un futuro relativo, me reservo de t a t estrella. Y de 1 a t lo voy a usar para estimar los parámetros del modelo, para estimar mi modelo. Entonces voy a llamar, desde 1 hasta t lo voy a llamar periodo de estimación, y desde t más 1 hasta t estrella lo voy a llamar periodo de predicción. Entonces, en nuestro caso, desde 1 hasta t sería, como yo les decía en nuestro ejemplo, primer trimestre de 2004 a cuarto trimestre de 2018, y t más 1 hasta t estrella sería primer trimestre de 2019 hasta cuarto trimestre de 2020. ¿Sí? Pero fíjense que todo es conocido, yo ya sé lo que pasó, y lo que estoy haciendo es evaluar qué hubiera dicho mi modelo, a ver si hubiera hecho una buena predicción. Como sabemos que la pandemia nos complicó a todos, le damos un changüí más y le damos un año más. Entonces, acá lo que yo les cuento es lo que se suele hacer. El T, o sea, dónde cortar, lo elige uno cuando está estimando el modelo. O sea, hasta dónde es estimación, hasta dónde es predicción. Nosotros el año pasado fue un año muy inusual. Pero si no hubiera sido un año inusual, dejas el último año. O sea, más o menos decís, bueno, a ver qué pasó el último año con mi modelo, si más o menos, o sea, si no hay un colapso, no hay un quiebre, no hay un cambio en las medidas económicas y en las medidas de comercio exterior, más o menos sigue todo igual en cuanto a la política monetaria, económica, de comercio exterior, lo que haces es dejar el último año, porque las series macroeconómicas a lo sumo tienen algunos comportamientos estacionales, pero no va a explotar. Ahora, por eso dice, dejar el o los últimos años para predicción es una de las opciones en tiempos normales. Ahora, también puedes buscar un punto crítico en el análisis. Por ejemplo, nosotros cuando yo ya trabajaba en el banco con la salida de la convertibilidad o un cambio en un régimen de tipo de cambio, ahí sí decir, bueno, a ver qué pasa antes y qué pasa después. O por ejemplo, la crisis financiera global del 2008, qué pasó antes o qué pasó después, para ver cómo impactó en tu modelo acá en Argentina. O por ejemplo, si te salís de un control de cambios, a ver qué pasó a partir del primer trimestre de 2016, evaluando mi modelo. O sea, vos podés buscar o bien un punto crítico que va a tener que ver con una decisión de política económica, de política cambiaria, monetaria, o bien tomas los 2 últimos años o el último año para ver qué fue lo que pasó con la capacidad predictiva de tu modelo. Pero esto es algo fundamental en series de tiempo, o sea, si tu modelo no sirve para explicar y no sirve para predecir, bueno, a ver, vamos para otro lado porque o sea, es un ejercicio mecánico lo que estás haciendo. Fundamentalmente los modelos sirven o porque uno, como yo les decía, puedes tener un R cuadrado bajo, pero decir, mira, mi modelo es experimental, nada más quería saber si esta variable tiene algo de capacidad explicativa sobre lo que la variabilidad de Y. Bueno, ese es un punto. Ahora, si tu modelo es para predecir y después pronosticar, sí que tengo una excelente bondad del ajuste y un R cuadrado bien alto. Entonces, uno de los grandes temas a evaluar en un buen modelo es que tenga capacidad predictiva para después poder hacer pronóstico utilizándolo para toma de decisiones. Bien, entonces, lo que yo les voy a contar ahora es cómo se hace, es muy sencillo. Van a ver que en Stata escribís 2 comandos, después ya tenés el do file y lo va a hacer solo, nada más le vas a cambiar dónde querés que sea el punto a partir del cual hace la predicción. Pero para poder entender un poco eso que sale tan fácil, vamos a ver qué hace. Vamos a redefinir. Para que t sea el número de observaciones del periodo de estimación, o sea que acá vamos a tener t observaciones, y como decía acá, para predicción vamos a decir que quedaron g observaciones. O sea, ya voy a tener para estimación t observaciones, y para predicción voy a tener g observaciones. T estrella va a ser t más g, porque decíamos que teníamos desde 1 hasta t estrella en cuanto a muestra. Entonces, dicho esto, para estimación voy a tener T observaciones, para predicción voy a tener G observaciones. Voy a partir mi muestra en 2 partes. ¿Qué hacemos en estimación? Mínimos cuadrados ordinarios, lo mismo de siempre. O sea, tengo mi modelo Y, X, beta más mu. Cuando tengo los datos y estimo por mínimos cuadrados, al estimador de beta lo voy a llamar B, y a los errores de mi estimación E
sabemos que es Y menos Y capucha, o sea, Y menos XB, todo esto lo vimos una cantidad infinita de veces entre econometría 1 y econometría 2, y los supuestos del comportamiento residual son los mismos de siempre para que se cumplan los supuestos clásicos. Esperanza, acá dice supuesto de comportamiento residual, pero siempre vienen metidas las X, ¿no es cierto? Porque de alguna manera tenemos que trabajarlas como no aleatorias. O sea, son supuestos para que se cumplan los supuestos del modelo clásico y para estimar por mínimos cuadrados con tranquilidad. Esperanza es mu igual a 0, que no, esperanza de mu traspuesta sigma cuadrado mu por IT, o sea, que no haya ni autocorrelación ni heterocedasticidad, X no aleatorias, y que los residuos tengan distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrado mu y T. El T acá significan las T observaciones que dejé para estimar mis parámetros. Ahora, voy a predicción. Vamos a ver. Cuando no cambia la nomenclatura, acá la clave es esta. Cuando la nomenclatura no cambia es porque es lo mismo que en estimación. Fíjense dónde se va a dar esto, en el beta y en el B. No va a cambiar. En el resto va a tener un supra F, porque en inglés se dice forecast, entonces el supra F es para periodo de forecast, periodo de predicción. Que para nosotros también es parecido porque por futuro te aparece una F y no te resulta tan raro ponerle un supra F a las observaciones que tienen que ver con predicción. Pero la realidad concreta es que, fíjense, yo lo que voy a decir es, ¿qué quiero yo? ¿Cuál es mi deseo? Que el modelo que estoy estimando sea un buen modelo en el periodo de predicción, o sea, que el modelo se sostenga, que los beta estimados tengan una buena capacidad de explicación de qué pasa con Y cuando las X cambian marginalmente. Entonces, ¿cómo es la prueba? Es decir, conservo mi modelo del periodo de estimación en el periodo de predicción y veo qué tal le fue. Es así. Entonces, como conservo mi modelo, el beta de mi modelo teórico poblacional o desconocido es el mismo. Yo me planteé una función consumo para toda esta muestra, pero ahora le estoy evaluando esta función consumo, la capacidad predictiva. Entonces, el modelo teórico que tengo detrás tiene que ser el mismo en el periodo de predicción, y el estimador por mínimos cuadrados tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy queriendo ver si este modelo funciona acá. Entonces, el beta de parámetro que me propongo de modelo teórico es el mismo, evalúo si el modelo sirve, y el estimado es el mismo, porque yo corté en T y quiero ver si con ese estimador puntual del beta, que es mi B, multiplicado por lo que pasó con las X, me da una estimación que en el contexto de predicción sería un valor predicho para Y, que es adecuado con lo que realmente sucedió, con lo que lo voy a comparar después. Entonces, el beta y el B son iguales, me los traigo del periodo de estimación, para decirlo de una manera bruta. Ahora, todo lo que tiene supra F es porque es distinto en el periodo de predicción que en el periodo de estimación. O sea, voy a tener unas X que yo sé cómo se comportaron entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto de 2020, porque eso ya pasó, lo tengo, son datos que tengo en un Excel y que después los traslado a Stata. Entonces, estas X no son las mismas que acá, porque acá tengo lo que pasó con las X entre el primer trimestre de 2004 y el cuarto de 2018. Y acá tengo lo que pasó con las X entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto de 2020. Entonces son X del periodo de predicción. Multiplicadas por este beta, más una cierta aleatoriedad que va a tener CF, que yo no la conozco y que está por fuera de mis XF, que lo voy a denotar como siempre como MUF, voy a tener esta CF, o sea, XF beta más MUF me van a dar estas CF, que son mis valores predichos para Y en el periodo de predicción. Pero fíjense que es exactamente lo mismo que esto, donde a mu lo llamo MUF porque son mis residuos del modelo teórico del periodo de predicción, las X son no aleatorias y observadas para el periodo de predicción, y con esto voy a armar mis valores predichos, que los voy a llamar CF a los valores teóricos. ¿Cómo voy a obtener después el capucha? Haciendo XFB, me traigo de acá este B,
lo multiplico por lo que pasó con las X en el periodo de predicción, más en lugar de E voy a tener un F acá. ¿Cuáles son mis errores del periodo de predicción? Los voy a denotar como F, que son distintos de los E, porque estos son errores de estimación, estos son errores de predicción. Y con este Y capucha F, que sería XFB más F, voy a armar este YF, lo mismo que tengo acá para el caso de estimación. Y es XB más E, acá sería Y supra F, es X supra F, B más F. Donde F no va a ser otra cosa que lo mismo que acá. YF menos Y capucha F, ¿qué es esto? Y capucha F es XFB, como acá era XB Y capucha. O sea que la lógica es exactamente la misma que como veníamos armando modelo teórico, modelo predicho, como calculo los errores del modelo estimado, igual. Lo único que ahora estoy en el periodo de predicción y lo denoto distinto. Los supuestos, fíjense que van a ser los mismos, pero voy a agregar un supuesto adicional, que lo escribí de dos maneras, pero es uno solo. La media de los errores tiene que ser 0, o sea, esperanza de mu f igual a 0 como acá, no se cometen errores sistemáticos. Esperanza de mu f traspuesta sigma cuadrado mu y g, porque acá tengo g observaciones, es lo mismo que acá, ausencia de autocorrelación y de heteroscedasticidad en el periodo de predicción. X no aleatorias, XF no aleatorias, o sea, las X del periodo de predicción se van a comportar como no aleatorias. Mu f tienen distribución normal, con media 0 y varianza sigma cuadrado mu y g, porque g son la cantidad de observaciones de predicción. Y fíjense que esto es exactamente lo mismo que lo que tenía acá, se replica todo esto mismo acá, con g observaciones y para todo lo que tiene supra f. Ahora voy a agregar un supuesto adicional. Esto es uno solo, pero lo escribo de dos maneras. Esperanza de mu f mu traspuesta igual a 0, esperanza de mu f traspuesta igual a 0. ¿Esto qué es? Es ausencia de relación lineal entre los residuos del periodo de predicción y los del periodo de estimación. Eso es lo que quiere decir el supuesto que agrego. Agrego un supuesto adicional sobre el comportamiento residual. Ausencia de relación lineal entre los residuos del periodo de predicción y los residuos del periodo de estimación. ¿Sí? Esto es lo único que agrego. Fíjense que la base de mis supuestos tiene que ver con el comportamiento residual. Solo tengo que las X sean aleatorias. Entonces acá lo que le voy a agregar es que lo que suceda con los residuos en el periodo de estimación no afecte linealmente a lo que suceda con los residuos en el periodo de predicción. Que sean cosas separadas. Dicho esto, vos me decís, bueno, ¿y cómo analizo ahora? O sea, ¿qué es lo que miro para ver si mi modelo tiene buena capacidad predictiva o no? Que en definitiva es lo que me interesa. Y bueno, ¿por dónde va a venir la cosa? Por acá. Fíjense que, ¿qué es lo que me muestra la diferencia entre lo que realmente pasó y lo que yo predije? El F. Porque Y supra F lo conozco. Yo sé qué pasó con la variable consumo entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto de 2020. Lo sé, lo tengo en el INDEC, lo tengo en la página del Ministerio de Economía, lo puedo bajar. Lo sé, lo conozco. Ahora, yo quiero ver qué dice mi modelo que pasó y ver la diferencia. ¿Qué dice mi modelo que pasó con el consumo entre el primer trimestre de 2019 y el cuarto de 2020? Entonces, la diferencia entre eso van a ser mis errores de predicción, ¿sí? Y lo que yo voy a querer es que sean lo más chico posibles, obviamente, con mínimos cuadrados que quiero reducir, que sea lo más chico posible lo no explicado, y además voy a querer que no sean sistemáticos, o sea, voy a querer que no siempre le R para arriba y no siempre le R para abajo. Además de que no sean significativos y sean lo más cercano a cero posible, voy a querer que no se cometan errores sistemáticos, que en promedio sean cero, como me pasa con estos, ¿me entendés? O sea, yo lo que quiero es que no me vaya siempre para arriba y para abajo, que en promedio sean cero, que pueda decir la media de los C es 0, que eso en realidad es por construcción en mínimos cuadrados, pero vamos a ver ahora qué pasa con predicción. Yo lo que quiero es que no cometer errores sistemáticos y además que sean lo más chico posible. Entonces voy a usar unos test para ver que esto sea así.
Porque siempre yo les digo, vos agarrás y haces la cuenta. Tenés una columna en el Excel, suponete que sea YF, una columna que sea Y capucha F, haces la resta. Ahora lo mirás y decís, sí, qué sé yo, pero yo no sé si 0,20 o 0,30 es grande, no es grande, si lo considero que es un cero, si es chiquito, si no es chiquito. Sí podés ver si hay muchos positivos y muchos negativos, si decís, yo le estoy errando siempre para arriba por exceso o le estoy errando por defecto. Ahora después, si eso es estadísticamente significativo o no, necesitas atrás una distribución y gracias a Dios hay gente que mientras uno está viviendo está inventando test y eso es lo que nos va a ayudar con lo que hizo Chow. Bien, entonces, como yo les decía recién, para evaluar la capacidad predictiva, lo que vamos a hacer es analizar las propiedades de ¿quién? De este F, que es el error de predicción. Lo que vimos recién es que F, ¿qué es? Es Y capucha, o Y capucha, Y supra F menos Y capucha F. Entonces, C supra F, de la tablita de recién, sabíamos que era X supra F beta más mu F. Y Y capucha F es XFB. ¿Sí? Esto lo veíamos recién. Lo que hice fue reemplazar a YF por quién es y a Y capucha F por quién es. Entonces, lo acomodé de esta manera para que nos quede más entendible. Lo que voy a decir es que el F se compone de dos partes, menos XFB menos beta más mu F. Se compone de estas dos partes. Entonces, ¿por qué? Porque saqué menos XF acá de este B y este beta y me quedó este mu F. ¿Por qué es así? Porque nosotros sabemos que yo cuando quiero ver si un estimador es insesgado o no, lo que hago es comparar B con la esperanza de B, ¿verdad? Entonces, lo que sabemos que tiene que ser ¿quién? Beta, si es insesgado. Entonces, por eso lo acomodamos de esta forma. Entonces, lo que vas a ver vos es dos cosas. Que el error de predicción va a tener dos componentes que lo pueden generar. Uno es la diferencia entre el estimador de mínimos cuadrados y el verdadero parámetro poblacional beta. O sea, un error que tenga que ver con la estimación. ¿Podés cometer errores de estimación? Sí, podés tener variables omitidas y tener estimadores sesgados, podés poner restricciones lineales no válidas y tener estimadores sesgados. Entonces lo que vas a desear es que eso no suceda y que esto sea, que este estimador puntual de mínimos cuadrados sea un excelente estimador de mi parámetro poblacional. Y por otro lado, lo que tenés son las perturbaciones o los residuos del periodo de predicción, que van a tener que ver con que más con lo teórico del modelo, con que tu modelo sea válido para el periodo de predicción. Vamos a decir, bueno, mira, hubo un hecatombe como la pandemia, mi modelo dejó de ser válido, le voy a tener que meter otras variables. Y sí, por ahí le vas a tener que meter variables binarias, que como yo les decía en otras clases, lo van a tener, ya hablé con Laura y con Belén, y van a tener toda una clase de práctica que tenga que ver con variables binarias para entender bien cómo armarlas, que es tan importante para ver la estacionalidad de las variables y para ver este tipo de casos. Es decir, bueno, mira, voy a tener que poner una variable dummy que tenga 1 en los trimestres de la pandemia, si no este pobre modelo nunca va a entender bien qué es lo que pasa. Entonces, lo que va a pasar con tu error de predicción va a tener que ver con si estimaste bien el modelo y si está bien planteado tu modelo teórico, dura ese modelo planteado para el periodo de predicción. Entonces, ¿qué quiero yo, como siempre? Que la esperanza de F sea 0, o sea, que no se cometan errores sistemáticos, que no me vaya ni mucho por arriba ni mucho por abajo, que en promedio estos errores sean 0. Y que estadísticamente haya un test que me diga, mira, sí, son 0, quédate tranquila. O sea, sí, puedes tener un 0,20, pero estadísticamente es un 0. Entonces, para que esto se dé, para que esto se dé, diría mi abuela Carmela, esto necesita que la esperanza de B menos beta sea 0, o bien que esperanza de mu F sea 0, las dos cosas, digamos. Entonces, lo que yo les decía, de alguna manera, ¿qué necesito? Insesgamiento, que esperanza de B sea igual a beta. O sea, necesito que en promedio B le pegue a beta, o sea, que esté centrado en el verdadero parámetro poblacional. Entonces, necesito insesgamiento, por lo cual nosotros insistimos tanto en series de tiempo en no tener variables omitidas, en no meter restricciones lineales no válidas, como yo les decía,
O sea, entre omitidas y redundantes prefiramos no tener omitidas, que lo de redundante después lo vamos a ver, les decía yo, le sacamos el costo en varianza. O sea, ¿por qué hay tanta insistencia en no tener variables omitidas, en no poner restricciones lineales inválidas? Porque estamos insistiendo en no tener un problema de sesgo en los estimadores y tener estimadores insesgados, que es fundamental para la buena capacidad predictiva del modelo. Y acá la esperanza de F nos lo está diciendo, necesito que esperanza de B menos beta sea 0. Y también necesito que no se cometan errores sistemáticos con respecto al modelo planteado, o sea, que la relación entre estas X y estas Y sea en promedio lineal, realmente, o sea, que yo no me haya comido nada en mi modelo teórico que me genere un error sistemático en el periodo de predicción, pero que venga arrastrado de que mi modelo teórico tiene algo que no está explicando de Y, ¿sí? Por eso, esperanza de MUF también tiene que ser 0, para que yo tenga una buena capacidad predictiva. Por un lado estábamos viendo la esperanza de F. Vamos a tener un test para mirar eso. Pero por otro lado, como todo test, va a tener metido dentro también un estándar error de F o una suma de residuos al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a necesitar ver? El nombre y el apellido, como siempre digo, o sea, para toda variable que después va a tener una distribución normal o una distribución T, el nombre y el apellido son la esperanza y la varianza. O sea, siempre vamos a terminar buscando qué pasa con la esperanza y qué pasa con la varianza. ¿Cómo es la varianza de F? ¿De qué depende la varianza de F? Sabemos que si esperanza de F va a ser igual a 0, yo puedo reducir la fórmula de varianza a esperanza de F, F traspuesta. Porque esto que sería esperanza de F menos su media, que la proponemos como 0, F menos su media traspuesta. Entonces nos va a quedar que la varianza de F es esperanza de F, F traspuesta. Ahora, ¿qué es lo que hice yo? Agarré quién es F. ¿Quién es F? Menos XF, B menos beta más mu F. Y lo que tengo que hacer es transponerlo, hacer el cuadrado y aplicar la esperanza. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Si yo tenía menos XF, B menos beta más mu F, me va a quedar mu F traspuesta, primer término, le apliqué esperanza. Después me va a quedar menos XF, vamos a decirlo a lo bruto, menos XF, B menos beta al cuadrado, a lo bruto lo decimos, entonces me va a quedar XF, B menos beta, por eso mismo traspuesto, B menos beta traspuesta, XF traspuesta, que es como hacer el cuadrado. Tenía menos XF, B menos beta, pues está elevado al cuadrado, signo positivo, y me queda, y le aplico esperanza. Esperanza de XF, B menos beta, B menos beta traspuesta, XF traspuesta. Y tengo un signo negativo delante de las XF, en lugar de ser más el doble producto del primero por el segundo, sería menos el doble producto del primero por el segundo, entonces me va a quedar XF, B menos beta, mu F traspuesta. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa acá? Nosotros vimos una inmensa cantidad de veces que B menos beta no es otra cosa que X traspuesta por X a la menos 1, X traspuesta por mu. O sea, detrás de esto, ¿quiénes están? Las X y está el mu. Las X son aleatorias, pero el mu no. Entonces yo podría sacar lo que tenga que ver con XF, X traspuesta por X a la menos 1, X traspuesta fuera de la esperanza, y acá me va a quedar esperanza de mu, mu F traspuesta, que habíamos visto que esperanza de mu, mu F traspuesta es 0. Con lo cual, por este supuesto que agregamos, este primer término se nos va. Este último término se nos va. Entonces nos va a quedar esperanza de mu F traspuesta, más esperanza de XF, B menos beta traspuesta, XF traspuesta. Entonces, esto no es otra cosa que la varianza de los residuos del periodo de predicción, o de las perturbaciones del periodo de predicción, como le quieran decir, como está en el texto en Stuart, si alguien después lo quiere mirar, sigma cuadrado mu y G, porque decíamos que no tengo problemas de heteroscedasticidad, no tendría que tener problemas de autocorrelación, y tengo G observaciones del periodo de predicción. Y acá lo que voy a hacer es sacar las XF fuera de la esperanza, porque se comportan como no aleatorias, ya supusimos, y me queda esperanza de B menos beta traspuesta, que no es otra cosa que la varianza de B.
O sea, si yo tengo la esperanza de B menos beta traspuesta, esto es la varianza de mi estimador, de B. ¿Por qué es la varianza de B? Porque es B menos esperanza de B, que sabemos que es beta, y B menos esperanza de B, que sabemos que es beta. O sea, tengo B menos su esperanza por B menos su esperanza traspuesta, que no es otra cosa que la varianza del estimador B. Que desde econometría 1 venimos viendo que la varianza de B, que es sigma cuadrado mu, x por x, x por x, x traspuesta por x a la menos 1. O sea, ¿qué es varianza de B? Lo que vienen viendo desde econometría 1. La varianza de B es sigma cuadrado mu, x traspuesta por x a la menos 1. Entonces, ¿qué hicimos? Acá, saque sigma cuadrado mu, factor común. ¿De quién? De este IG y de este x traspuesta por x a la menos 1, que es, no es otra cosa que esto que tengo acá, esperanza de B menos beta traspuesta, no es otra cosa que sigma cuadrado de mu, bueno, no puedo, sigma cuadrado de mu, este que está acá, por x traspuesta por x a la menos 1. Entonces, esto me va a quedar, sigma cuadrado de mu por IG, lo tengo todo incluido acá. ¿Cómo termino incluyendo esto? El XF está acá, el XF traspuesta está acá, el sigma cuadrado de mu lo saqué afuera y el X traspuesta por X a la menos 1 completa lo que sería la varianza de esto. ¿Por qué lo acomodamos así? Porque lo que queremos ver es lo siguiente. Más allá de saber que los errores deben presentar ausencia de autocorrelación y ausencia de heteroscedasticidad, o sea que antes de llegar a evaluar la capacidad predictiva tenemos que saber que estamos cumpliendo con esto, ¿sí? En nuestro modelo. Además de eso, vamos a ver que las dos fuentes de la varianza, en definitiva, son las mismas que las fuentes de la esperanza. Porque en la esperanza yo que tenía, que B tenía que ser un buen estimador de beta, entonces que tenía que ser insesgado. ¿Y acá qué voy a tener? Acá voy a tener la varianza de B. O sea, de alguna manera yo voy a tener una parte de la varianza que va a tener que ver con usar B como estimador de beta. Y yo sé que si estoy dentro de mínimos cuadrados, son los mejores estimadores lineales insesgados porque son los de mínima varianza. Entonces, de alguna manera, una parte de la varianza que tiene que ver con los errores de predicción, que es este sigma cuadrado que es traspuesta por x a la menos 1, va a tener que ver con usar en mi periodo de estimación B como estimador de beta. Y por otro lado, la otra fuente de la varianza va a tener que ver con este MUF, porque lo que voy a tener acá es sigma cuadrado IG, que no es otra cosa que la varianza de MUF. Entonces, las dos fuentes de error que tenía la esperanza se van a trasladar a la varianza también. O sea, yo voy a necesitar que la varianza de MUF sea una varianza donde no hay autocorrelación, no hay heteroscedasticidad en el periodo de predicción, tiene que ver con la varianza de MUF, y también voy a buscar que, ¿qué cosa? Que el estimador B sea un buen estimador de beta y sea el de mínima varianza. Para eso también voy a necesitar que este sigma cuadrado mu represente a errores a residuos del periodo de estimación que no tengan ni autocorrelación ni heteroscedasticidad. Pero detrás de eso, las dos fuentes son las mismas. Usar B como estimador de beta, viendo la varianza de B, y tener en cuenta los residuos o las perturbaciones del periodo de predicción en cuanto a su varianza. Ahora, lo que voy a necesitar entonces hasta ahora es que el estimador sea insesgado, o sea que B sea un buen estimador puntual de beta, que mi modelo teórico sea un modelo que se mantenga en el periodo de predicción y que los residuos tengan un comportamiento de ausencia de heteroscedasticidad y ausencia de autocorrelación. Ahora, lo bueno de esto, lo fácil de esto al momento de ver el test, es que como suponemos que tanto mu y mu f son normales, y el error de predicción los va a tener a ellos detrás, es una función lineal de ellos, yo puedo trasladar esta distribución normal, porque es una combinación lineal de mu y mu f, a f. O sea que f va a tener una distribución normal con medida cero y la varianza que acabamos de ver recién. Sigma cuadrado mu, IG más xf, x traspuesta por x a la menos 1, xf traspuesta. Ahora, ¿qué pasa? Como las varianzas son desconocidas,
voy a tener que utilizar la distribución T de student, la distribución T que veían y que veíamos en las clases anteriores para evaluar significatividad estadística de las variables, la misma distribución. Entonces, ¿por qué va a pasar esto? ¿Por qué paso de la normal a la T? Porque acá voy a tener el sigma capucha, porque realmente cuando quiero hacer la aproximación de este sigma cuadrado mu que es teórico, me doy cuenta que no lo conozco y que lo voy a tener que estimar. Por eso uso la distribución T de student. Entonces, ahora, la varianza de F va a ser sigma capucha cuadrado mu y G más XF, X traspuesta por X a la menos 1, XF traspuesta. Y entonces, el error estándar de F, que es la raíz cuadrada positiva de la varianza, va a ser la raíz cuadrada positiva de sigma capucha cuadrado mu y G más XF, X traspuesta por X a la menos 1, XF traspuesta. O sea, lo único que hice es obtener un estimador para sigma cuadrado mu. Y como era desconocida la varianza teórica y la tuve que estimar, uso la distribución T de student. Van a ver lo sencillo que es el test. O sea, el test es, primero vamos a Profe, ver, sí, ay, qué susto. perdón, No, no hay perdón, te problema. corto. No, Eh, perdón, no, decime a ver qué pasó. Vos, si estás buscando homocedasticidad, ¿no tendrías que sacarte de encima los términos de las X? Porque no me queda bien eso, de la filmina anterior. ¿Acá? Claro, No entendí. ¿Qué me querés claro, preguntar? homocedasticidad. Tipo, Mm. no tendría que quedarte sigma cuadrado por la identidad. No, porque en realidad el tema con la homocedasticidad es que la varianza sea constante a lo largo de todas las observaciones, ¿no? Ajá, Entonces, la homocedasticidad, o sea, la falta de homocedasticidad, que sería lo que nos preocuparía, la heterocedasticidad puede venir generada por las X o puede venir generada por el pasado de los errores, como veíamos antes. mm, La resolución de eso es antes, tiene que ser en el periodo de estimación. O sea, vos en el ajá, periodo de estimación tenés que hacer el test Arch que veíamos nosotros y el test White y ver si hay una heterocedasticidad que viene generada por las X o por el pasado de mu, y eso incorporarlo al modelo, ¿me entendés? ahí va, sí, sí, Entonces, claro. no, la solución no sería sacarlas a las X de acá. Vos me decís, bueno, por eso también se puede trasladar acá. Sí, sí, se puede trasladar. Si yo tengo un problema de heterocedasticidad, está perfecto, estás pensando, sí se traslada acá. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Parar antes y decir, guarda, estoy teniendo un problema que me lo está marcando acá. Vuelvo al periodo de estimación y me fijo qué x al cuadrado o qué producto de x tengo que meter, en caso que sean las x las que me estén generando la heterocedasticidad, o veo a ver si tengo que agregar más rezagos de las variables. O sea, primero eso lo tendría que solucionar en el periodo de estimación para después tener una buena capacidad predictiva. La solución sería ver si están generando las X la heterocedasticidad o la falta de homocedasticidad. No sería sacar, digamos, ¿sí? Sería como incluir lo que te estaría generando en caso de que hubiera problemas de heterocedasticidad. ¿Se entiende? Bárbaro, sí, sí, gracias. No, de nada. Buenísimo. Ustedes pregúntenme todo lo que quieran. Yo salto por ahí porque me dicen profe, pero no hay ningún problema. Si salto cuando estoy muy concentrada acá trabajando, se levanta Magdalena y me dice, mamá. Y yo me dice, mamá, no podés vivir así. No, y no, hija, la verdad. Te tuve vieja, lo lamento, te tocó esta madre. Bueno, la cuestión es esta. ¿Cómo vamos a analizar eh, que es buena la capacidad predictiva? El primer test es uno que se llama de significatividad individual, que es el mismo test que veíamos para ver si las variables eran individualmente significativas o no. En el modelo se lo vamos a hacer a los F trimestre por trimestre. Desde el primer trimestre, en nuestro caso, como nuestro periodo de predicción sería desde el primer trimestre de 2019 al cuarto de 2020. Entonces, miramos uno por uno o sea, el F que es IF menos I capucha F. Vamos a mirar el valor de ese F y vamos a ver si es estadísticamente significativo o no. Como yo les decía, me da 0,40 ahí, pero ¿es 0 o no es 0? Bueno, acá lo tenés. Quédate tranquilo que tenés la distribución T de estudiante atrás con sus valores críticos y te va a decir si rechazás o no la hipótesis nula. Entonces, hipótesis nula, esperanza de F igual a 0, no tengo errores sistemáticos en el periodo de predicción, en promedio mis errores son 0, el mejor de los mundos. Y por alternativa, esperanza de F distinta de 0, algo pasó. Tienes un problema con la predicción. Entonces,
Lo más normal, porque también tenés la pregunta de, bueno, ¿y qué tomo? Bueno, lo más normal es tomar el 5% de significatividad. Ni ser muy laxo con un 10%, ni ser muy estricto con un 1%. Entonces, ¿qué haces? El F lo vas a tener calculado. Lo dividís por el estándar error de F, que es el que acabamos de ver acá. Todo esto te lo da el programa, ni siquiera lo tenés que hacer vos. Y te va a dar un test T, porque es F menos esperanza de F que es 0, pues la hipótesis, dividido el error estándar de F. O sea, una estandarización común de cualquier estimador, pero acá lo vemos, o como cuando veíamos, ¿qué quiero ver? Que la variable ingreso sea significativa. Entonces, ¿qué es lo que dice la regresión? Tengo un coeficiente, tengo un estándar error, tengo un test T, que es el coeficiente dividido el estándar error, porque la hipótesis nula es de 0, como acá, y después tengo un p-valor asociado a ese test T. Bueno, acá lo mismo van a tener. Van a tener un F que va a evaluar si es significativo o no el error de predicción en ese trimestre. Entonces, si en valor absoluto es menor a o igual a 1,96, me quedo tranquilo que no se cometen errores sistemáticos de predicción, y si es mayor, hay errores sistemáticos de predicción. Entonces, me tengo que replantear a ver si es un tema de pandemia, o si es un tema de que me olvidé una variable, o que si es un tema... ¿Cómo era tu nombre? Que me preguntaste lo de heteroscedasticidad, perdón. Juan. Juan, como me preguntaba Juan, bueno, chao, me olvidé de meter una variable al cuadrado, me olvidé de meter el producto de dos variables, le chingué con la cantidad de rezagos. Entonces, volvete para atrás y fíjate qué pasó. Porque esto va a ser la señal de que algo está pasando, cuando te está rechazando la nula. Entonces, si estoy bajo H0, estoy re tranquilo y mi modelo tiene una buena capacidad predictiva. Fíjense que acá es al revés de lo que me pasaba cuando metía variables en el modelo. Yo cuando metía variables en el modelo, ¿qué quería? Que se fueran significativas. Acá al revés, acá quiero estar bajo H0. Quiero que los errores no sean significativos y que en promedio sean 0. Ahora vos me decís, bueno, suponete acá, estoy todo el 2019 y todo el 2020. Y resulta que mi modelo todo el 2019 predice bien, y del 2020 hay 2 trimestres que predice bien y 2 mal porque la pandemia lo reventó. ¿Qué hago? Bueno, ¿qué hago? Agarro y tomo un test conjunto, así como teníamos el de significatividad individual, el test T de student, y el F para significatividad conjunta en las variables de una regresión, que lo recordábamos como onda del ajuste, el F de significatividad conjunta. Acá también tenés el test T de significatividad individual de cada uno de los F, y cuando te pasa eso que decís, ¿y pero qué hago? ¿Puedo decir que es buena la capacidad predictiva o no? Porque 2 de todos los trimestres que tengo no le va bien. Bueno, no te preocupes, hace un test de significatividad conjunta y mira el test de Chow, que en definitiva, si yo les tengo que ser sincera, es el que se mira. O sea, la significatividad individual la mirás si querés ver, a ver, ser muy meticuloso. Si no, la gente lo que hace es mira el test de Chow, que hay 2 versiones, la europea y la estadounidense. La que hace el Stata es la europea. Miras el test de Chow y te quedás tranquilo de que tu modelo predice bien. Entonces, si hubo 2 trimestres donde no le fue bien por un tema de pandemia, no te preocupes, porque en el genérico tu modelo predice bien. Ahora, esto que van a ver que es re sencillo el test, re sencillo mirarlo, la hipótesis parece que te descompone, pero es una pavada, porque vos mirás todo esto y decís, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice, lo que uno necesitaría. O sea, tanto la hipótesis como lo que quiere decir es larguísimo, pero en definitiva, lo único que dice la hipótesis nula es buena capacidad predictiva. O sea, si te querés quedar con un resumen, la hipótesis nula es lo deseable, buena capacidad predictiva. Ahora, lo que te está diciendo es, mirá, podés llevarte el modelo de estimación a predicción tranquilo, quédate tranquilo, tu modelo teórico planteado en estimación sirve para el modelo de predicción. ¿Por qué? Porque te dice que el beta de estimación es igual al beta de pronóstico o de predicción. Y te dice que el sigma cuadrado mu de estimación es igual al de predicción. O sea, te dice, mira, el beta se mantiene, la varianza de los errores se mantiene, quédate tranquilo que tu modelo es válido en el periodo de predicción. Por eso se llama confiabilidad en la predicción y estabilidad en los parámetros, porque es lo que uno quiere, ver si su modelo es un modelo bueno para predecir en ese periodo. Y la hipótesis nula, no vamos a poner el y o, si esto es distinto de esto,
H0 no es cierto, hacémosla fácil, ¿sí? Entonces, bajo H0, lo deseable. H1, anda a revisar el modelo. Te falta alguna variable, te falta algún rezago, metiste una restricción no válida, omitiste algo. O sea, esto ya es para plantearse el modelo y volver a el proceso generador de los datos, digamos, a cómo planteé mi modelo teórico y a cómo lo abordé empíricamente en el periodo de estimación. Fíjense que el test va a ser el mismo tipo de test que venimos viendo para omitidas y redundantes, para restricciones lineales, y que en definitiva tenemos detrás un test F, como veíamos la clase pasada, el F de significatividad conjunta. Fíjense lo que hace. Lo que va a hacer, como todo test F, es tener doble control de grados de libertad, y en el numerador comparar suma de residuos al cuadrado. O sea, lo que va a comparar acá, yo le puse, y lo puse igual que como lo escribe Stuart, por eso puse RSS, residual sum square, suma de residuos al cuadrado del periodo de estimación más predicción, menos suma de residuos al cuadrado del periodo de estimación, dividido G. ¿Por qué dividido G? Porque la diferencia entre toda la muestra, que sería estimación más predicción, que tiene T estrella observaciones, desde 1 hasta T estrella, menos el periodo de predicción que tiene desde 1 hasta T, son G observaciones. Esto tiene que ver con lo que teníamos acá. ¿Cómo me doy cuenta que ahí hay G observaciones? Porque yo dejé T observaciones para estimación y G para predicción. Entonces la diferencia entre toda la muestra y estimación son estas G observaciones. De ahí salen los grados de libertad del numerador, que es G. La diferencia entre estos dos son las observaciones del periodo de predicción. Y después lo que tenés en el denominador es la suma de residuos al cuadrado del periodo de estimación, y acá lo que tenés es T menos K, porque tengo T observaciones en el periodo de estimación menos los K parámetros que tuve que estimar. Donde recuerden que parámetros son las variables explicativas más la constante. Con lo cual, el test es intuitivo, como todos estos tipos de test F que vemos, porque ¿qué te está diciendo? Mira, ¿vos qué querés? Estar bajo H0, ¿sí? Entonces, ¿qué querés? Querés que el F, la zona de no rechazo, es un F como un F chico. Entonces, un F chico va a venir de que esta diferencia sea pequeña, en el extremo 0. Ahora, como yo les decía, una diferencia pequeña, ¿es un 0 estadísticamente o no? Para eso, gracias a Dios, tenemos la distribución F con valores críticos y nos va a decir si esto es un 0 o no estadísticamente. Entonces, intuitivamente, ¿vos qué vas a querer? Si vos querés estar bajo H0 y que tu modelo sea un buen modelo para el periodo de predicción, tenga una buena capacidad predictiva, lo que vas a querer es que lo que te aporta esta F acá sea lo más chico posible. O sea, que tus errores del periodo de predicción sean lo más chico posibles en el extremo 0. Entonces, si vos estás comparando la suma de residuos al cuadrado de estimación más predicción con la suma de residuos al cuadrado de estimación, ¿vos qué vas a querer? Que esta diferencia sea chica, en el extremo un 0, o sea, que lo que te están agregando estos residuos, suma de residuos al cuadrado del periodo de predicción, en el extremo sea un 0. Que no se cometan errores sistemáticos en el periodo de predicción. Entonces, por eso yo les puse acá. ¿Qué quiero? Caer en zona de no rechazo, que sea un F chico. Acá yo puse acá como un F estrella, que sería el F crítico de tabla, y tenés la zona de rechazo. Entonces, si la suma de residuos al cuadrado del periodo de estimación más predicción es casi igual o muy parecida a la suma de residuos al cuadrado del periodo de estimación, el F va a ser chico, no rechazo H0 y tengo una buena capacidad predictiva. Ahora, si la suma de residuos al cuadrado de estimación más predicción es mayor, significativamente mayor a la suma de residuos al cuadrado del periodo de estimación y caigo en zona de rechazo, tengo un problema. El F es grande, rechazo H0 y me dice, mirá, acá hay errores que son significativos, o sea, como esto es suma de residuos al cuadrado, esta diferencia siempre va a ser positiva, digamos. Entonces, lo que decís, mira, acá la suma de residuos al cuadrado de F, los errores de F del periodo de predicción no son 0, no son chiquitos. Fíjate qué pasó.
Eso te lo está marcando que la suma de residuos al cuadrado de estimación más predicción sea significativamente mayor a la suma de residuos al cuadrado del periodo de estimación y está rechazando H0. ¿Cuál sería la medida remedial? Como siempre decimos, volver sobre mi modelo del periodo de estimación y ver qué tengo que corregir. Si omití variables, si omití dinámica, que serían rezagos tanto de la dependiente como de las explicativas, si omití alguna no linealidad, poner alguna variable al cuadrado, poner un producto de variables, como me decía Juan, a través de un test de White, ver qué fue lo que pasó, pero o si directamente está mal planteado mi modelo teórico y lo tengo que cambiar, entonces eso es una gran alarma. Por eso siempre se recomienda evaluar dentro de la muestra la capacidad predictiva de tu modelo, para quedarte tranquilo y decir, mira, mi modelo cierra. No solo explica bien dentro de la muestra, sino que además le hice un análisis de capacidad predictiva y me la puedo jugar para proyectar para el futuro. ¿Se entiende esto, chicos? Con esto ya terminamos las filminas que yo les mandé para la primer clase. Ahora, Belén les había puesto, ahora tengo que volver a ir acá, que ustedes no van a ver nada, o sí, tengo que hacer stop share, perdónenme. Y tengo que ir yo acá, porque me olvidé de abrirlo, o lo abrí, no sé por qué después lo cerré, algo me mandé, pero bueno, esperen que voy a hacer share de vuelta. Acá estamos. Bueno, ahora vamos a comenzar con, ahí terminamos. Yo les había puesto clases 1, 2 y 3, o sea, ahí terminamos las filminas, el primer grupo de filminas que yo les mandé. Ahora lo que vamos a estar viendo, ¿están viendo que dice multicolinealidad? Sí, profe, se ve. Sí, sí. Buenísimo. Entonces ahora lo que vamos a ver es el segundo grupo que les mandó Belén anoche, o las subió, no sé, ya me perdí, no sé si se las mandó por mail, si está en el mail, si las subió, creo que hizo las dos cosas. Bien, ustedes van a ver que acá dice 84, no se desmayen, porque ven que lo que yo hago es mandar de a grupos y después las vamos retomando en las distintas clases. No es que voy a cerrar las 84, no voy a ser tan mala, hoy los quiero dejar que se vayan a tener su sábado santo en paz y poder tomar energía para después ir a la celebración. Ayer le digo a la señora de la misa, ¿esta chica en qué mundo vive? ¿Mañana venimos con la vela? No, querida, mañana vela no. Tenemos que estar todos a la distancia. ¿Cómo hacemos para pasarnos la luz? Ah, bueno, perdóneme, perdóneme. Debe decir, pobre piba, salió de una lata de atún. Pero bueno, la celebración del Sábado Santo a mí es la que más me gustaba porque ibas con la vela, te prendían la vela, yo después la prendía durante todo el año para situaciones complicadas o para agradecer, chau, cagamos la vela. Pero bueno, por lo menos estamos yendo, el año pasado ni íbamos, así que gracias a Dios. Bien, habiendo hecho este recreo, vamos a ir con otro tema que tenemos que ver, que es multicolinealidad. Otra de las cuestiones que nos puede complicar dentro de lo que son los modelos de series de tiempo, modelos con rezagos sucesivos de las variables. Estamos viendo todas cuestiones que después con la metodología general a particular las vamos a solucionar así de una, por eso queremos tanto a esta metodología, que a mí me cargan que dicen que soy Hildegard es la hija y yo vendría siendo la nieta del hombre este de la metodología porque somos fan de él, pero bueno, con mucho orgullo. A mi abuelo Pancho y a mi abuelo César les mando un beso que están en el cielo, pero a este Gendry que vive todavía, un capo. Bien, la cuestión es la siguiente. Ustedes habían visto, esta también está en el libro Stuart, seguimos con el libro Stuart. Con Mariana y con Walter habían analizado el tema de multicolinealidad, y yo más o menos lo retomé cuando hablamos del supuesto de X no aleatorias y de ausencia de multicolinealidad perfecta, o que el rango de la matriz X no sea igual, no sea menor acá, digamos, que sea igual acá y que esa multicolinealidad alta pero no perfecta. Bueno, lo vamos a retomar acá, porque acá hay que entender bien qué pasa. El problema serio es cuando el rango de X es menor acá. O sea, el problema serio es cuando una de las columnas de la matriz X se puede obtener como una combinación lineal perfecta de las otras.
Ese es el problema en mínimos cuadrados ordinarios, donde realmente no lo puedo aplicar. Y tengo que ver qué sucede, sacar una de las variables y que no tenga este problema con el rango de x. Que no querría decir otra cosa, que es que una de las variables es una combinación lineal de las otras variables. La puedo obtener como una combinación lineal de las otras variables. Por eso es que me cae el rango y es menor acá. Esto no lo puedo evitar yo. O sea, lo que puedo hacer es elegir variables. O sea, si pongo ingreso no voy a poner PBI, digamos. Si yo sé que el Producto Bruto Interno, que el ingreso nacional bruto disponible es un derivado del Producto Bruto Interno, no voy a poner los dos. No voy a poner PBI, ingreso nacional bruto disponible. O sea, la idea está en las variables que uno elige. Pero lo que nos va a terminar sucediendo es que siempre va a haber algún grado de colinealidad entre las variables, sobre todo si estoy trabajando con variables macro, porque lo que pasa con el contexto afecta a todas las variables, más allá de que las variables tienen comportamientos particulares, qué sé yo, si hay sequía, el PBI va a tener un comportamiento, que después lo va a tener también el consumo, que después lo va a tener todo lo derivado del PBI, más allá de cosas puntuales que puedan pasar, el contexto macro hace que todas las variables vayan más o menos teniendo una característica compartida. Entonces, algún grado de multicolinealidad va a haber siempre, siempre, no va a ser cero el vínculo lineal entre las X. Por eso yo les decía, cuando te dicen variables omitidas, y sí, o sea, que haya realmente ausencia de relación lineal entre las X y las Z es rarísimo. O sea, siempre algún grado de relación hay. El tema es que no sea perfecto, porque si no voy a tener un problema con el rango de X, no voy a poder invertir la matriz y va a ser una matriz singular y no voy a poder aplicar mínimos cuadrados, o sea que esto lo descartamos directamente. Y el tema es, ¿va a haber multicolinealidad alta? Sí. Lo importante es que no sea perfecta. Y lo importante es que si es tan alta como para generarte un problema en la estimación, vos la corrijas. Es así. No hay otra. Vamos a estar siempre trabajando en un contexto de relación lineal entre las X. El tema es que si vos te das cuenta que tenés alertas de que hay multicolinealidad muy alta, lo corrijas. Entonces vamos a decir, bueno, ¿y cómo me doy cuenta? Es lo que vamos a ver ahora en esta clase que vamos a ver multicolinealidad. Lo primero que tenemos que pensar es que es un problema muestral, es un problema de los datos, ¿sí? Entonces lo que tengo que ver es cómo organizar o cómo reescribir el modelo. ¿Cuáles son los síntomas? Estadísticos T bajos y R cuadrado alto. Entonces voy a decir, pero ¿cómo puede ser que tenga un R cuadrado tan alto y las variables tengan una significatividad tan baja? Ya te llama la atención. O decís, pero ¿cómo puede ser que esta variable, que es tan relevante, no esté entrando? Es porque tiene una relación lineal alta con otra variable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué se me puede ocurrir? Vos decís, mira, estoy estimando para salir del consumo, porque si no los voy a hartar, porque ustedes saben que a mí me encanta la función consumo, entonces para no hartarlo, vamos a pensar en exportaciones. Estoy estimando un modelo de exportaciones, suponete, y entonces yo pongo el PIB de los socios a quienes les exporto, pongo el tipo de cambio real, y digo, bueno, pero pará, voy a tener que controlar cuando hubo alguna medida de política comercial o alguna medida de alguna suerte de control de cambio. Entonces pongo una dummy, o sea, un 1 en los trimestres donde sucedieron esas cosas y 0 en los restantes. Bien, la pongo para no tener problema con la normalidad de los residuos, para no tener problema de que me estoy comiendo alguna política comercial externa, alguna decisión que me está afectando a las exportaciones y al tipo de cambio, que es otra de las variables que está metida en el modelo. Ahora, después digo, ay, ¿y si meto las retenciones? Entonces meto las retenciones. Y digo, qué raro que no me entra, pero qué raro que las retenciones no me entran. Y claro, si yo metí una dummy donde estoy reconociendo periodos, donde tengo cambios en la política comercial, y después te estoy metiendo una variable que es porcentaje de retenciones, y bueno, tenés 2 veces metido lo mismo. O sea, uno a veces
en el trabajo de todos los días comete esos errores. Esta pobre, que es retenciones, te está diciendo lo mismo en muchos de los periodos que esta que metiste acá. Entonces se solapa el efecto sobre Y una de las dos es no significativa, que es lo que tenés acá. Entonces, muchas veces lo que te puede pasar es que no podés individualizar el efecto económico de cada variable sobre la explicada. ¿Por qué? Porque está solapado el efecto. Hay dos de ellas que están diciendo lo mismo. Entonces, lo que hay que hacer es reconocer esto, mirando el modelo, y decir, bueno, vamos a reescribir el modelo de otra manera. En este caso, saca una de las variables, poner retenciones, y la otra ponerle un 1 en aquellos periodos que no tenga que ver con retenciones, sino que tenga que ver con otra cosa. O sea, no solapes retenciones con los unos de tu variable dummy. Ahora, otras opciones son las que vamos a ver ahora en el ejemplo. Pero el tema es el siguiente, yo tengo que aprender a lidiar con eso. Donde veo que hay una variable, tiene un t bajo, y a mí me resulta raro, y tengo r cuadrados altos, ahí es síntoma de multicolinealidad alta, pero no perfecta, porque de hecho estoy estimando por mínimos cuadrados. Y lo que yo voy a querer siempre es poder individualizar el efecto económico de cada variable explicativa sobre la explicada. Y esto también me puede pasar cuando tengo rezagos de las variables, porque si yo tengo xt-1, xt-2, y tengo gt-1, gt-2, me puede pasar que xt-1 con gt-1 tengan relación, porque xt-1 y gt-1 no son otra cosa que el pasado de las dos variables, de gt y de xt. Entonces te puede pasar que entre los rezagos de las variables también haya multicolinealidad, por eso es tan importante tener en cuenta esto. Para entender qué es lo que pasa, por qué tengo t bajos, vamos a volver a usar la matriz idempotente, porque esto te lo muestra de una manera muy sencilla. Un punto que les quiero preguntar es si en Econometría 1 vieron el teorema de Fishball-Labelle. ¿Alguien se acuerda? No me suena, la verdad. No le suena, si no le sonaría, porque el nombre que tiene es raro, y aparte se escribe rarísimo también. Bueno, no importa, yo nada más quería saberlo, porque si no, se los traigo a colación o no lo traemos, porque entenderse esto se puede entender clarito sin entrar en el teorema. Solamente quería saber si lo habían visto. Si no lo vieron, no hay drama, no se preocupen. Bueno, la cuestión es la siguiente. Nosotros veníamos diciendo que tengo este modelo teórico, y si estimo por mínimos cuadrados, tengo esta aproximación empírica, B es el estimador de beta, E los errores del periodo de estimación. Y B es nuestro amigo de siempre, X transpuesta por X a la menos 1, X transpuesta por Y. Y es Y capucha más E, como siempre, E, Y menos Y capucha, E, Y menos XB, van a soñar con esto hoy, y E es Y menos, ¿quién es B? X por X transpuesta por X a la menos 1, X transpuesta por Y. Y si quiero tener una matriz idempotente para no escribir esto a cada rato, lo que digo es que voy a tener esta matriz, que es una matriz que va a resumir en ella el comportamiento de las X, o sea, va a englobar el efecto de las X. Entonces voy a tener que E es Y menos X, X transpuesta por X a la menos 1, X transpuesta, que voy a llamar matriz idempotente sub X, porque engloba el efecto de las X, y Y. ¿Qué decíamos nosotros? Que una matriz idempotente te daba los errores, o los errores de una regresión estimada por mínimos cuadrados de la variable Y en las X. Siempre si premultiplico una variable por una matriz idempotente, lo que voy a obtener como resultado son los errores de estimar un modelo de esta variable en las variables que están acá dentro por mínimos cuadrados. Eso ya lo habíamos visto. También habíamos visto que si yo tenía un modelo, ¿se acuerdan cuando veíamos omitidas y redundantes? Que era Y es igual a X beta más Z gamma más mu. Si a este modelo lo estimo por mínimos cuadrados ordinarios, se le voy a llamar beta capucha al estimador de beta, para diferenciarlo de B, gamma capucha al estimador de gamma, y a los errores del modelo estimado, este que tiene las X y Z, lo voy a llamar mu capucha. Entonces sabíamos que por condición de primer orden, X transpuesta por mu capucha es igual a 0, y Z transpuesta por mu capucha es igual a 0, que veíamos que, ¿qué quiere decir esto? Ausencia de relación lineal entre las X
y mu capucha, y entre la z y mu capucha. Lo que veían con x transpuesta por mu igual a 0, x transpuesta, perdón, por e igual a 0, cuando veían las condiciones de primer orden en econometría 1 y que las retomamos en la primera clase de econometría 2. Ahora, MZ, como lo habíamos visto cuando vimos omitidas y redundantes, no es otra cosa que la matriz idempotente que va a englobar el efecto de las z. Va a tener en lugar de x, z, y menos z, z transpuesta por z a la menos 1, z transpuesta. Entonces, vamos a ver a dónde llegamos con esto. Vamos a premultiplicar mi modelo más amplio por MZ. Y vamos a ver que se va a achicar el modelo. ¿Por qué? Porque MZ por Z es un 0, esto ya nosotros lo habíamos visto, si yo premultiplico a Z por MZ, esto me queda Z por I es Z, y me queda Z, Z transpuesta por Z a la menos 1, Z transpuesta por Z, que no es otra cosa que esto me va a dar la identidad, y me queda Z menos Z igual a 0. Ahora, intuitivamente, también lo habíamos visto, si yo premultiplico a Z por MZ, quiere decir que estoy haciendo una regresión de Z en Z. ¿Cómo van a ser mis errores? 0, es un ajuste perfecto. O sea, no hay errores, estoy estimando una variable por ella misma. Y MZ mu capucha me va a quedar I menos Z, Z transpuesta por Z a la menos 1, Z transpuesta mu capucha, que me va a quedar la identidad por mu capucha, y Z, Z transpuesta por Z a la menos 1, Z transpuesta por mu capucha, que esto, acabamos de ver esto, Z transpuesta mu capucha es un 0, con lo cual esto es un 0, y me va a quedar mu capucha. Recién que decíamos, ausencia de relación lineal entre mu capucha y la Z. Entonces, si no hay relación lineal entre las mu capucha y la Z, y yo quiero explicar a mu capucha con la Z, los errores de una regresión de mu capucha en función de la Z van a ser mu capucha, no la puedo explicar nada a la pobre mu capucha. Ese sería ajuste cero, es lo contrario de este. O sea, los errores de una regresión de mu capucha en función de Z son mu capucha, es la variable dependiente completa. ¿Por qué? Porque no tienen relación lineal, ya te lo dijo el método. Entonces, esto da mu capucha. Con lo cual, esto pasa a ser mu capucha y este término se va. Entonces nos queda MZY es igual a MZX beta capucha más mu capucha. Esto lo vamos a ver para poder entender con partición de matrices el tema de la multicolinealidad, que para mí se entiende mejor con partición de matrices. Entonces, si premultiplico por X transpuesta, ¿qué tenía yo? X transpuesta MZY, X transpuesta MZX beta capucha, más X transpuesta mu capucha. ¿Para qué hice esto? Para que este muchacho de acá sea 0. Este que tengo acá, no sé por qué no puedo. Bueno, lo que quiero es que X transpuesta mu capucha, me gustaría pintarlo y decirles que es un 0 por esto que habíamos visto acá. Entonces, esto se va. Ahora, ¿qué quiero yo? Yo quiero que este me quede solito, para decirlo a lo bruto. Entonces, como necesito que el beta capucha, obtener una expresión para beta capucha, lo que voy a hacer es, sabiendo que esto se fue, voy a premultiplicar a ambos lados por esto que está premultiplicando a beta capucha traspuesto, para que esto sea la matriz de identidad, y poder dejar una expresión para beta capucha, ¿sí? Entonces, si yo quiero despejar beta capucha, ¿cuál es la técnica? Premultiplico por esto a la menos 1 para que se transforme esto en la matriz de identidad y despejar beta capucha. Entonces, ¿qué hago? Si yo premultiplico por algo en el lado izquierdo de la igualdad, tengo que hacer lo mismo en el lado derecho y viceversa. Entonces voy a premultiplicar del lado izquierdo a X transpuesta MZY por X transpuesta MZX a la menos 1, que es esto a la menos 1. De esa manera me queda una expresión para beta capucha. ¿Qué es intuitiva? Sí, es intuitiva, porque recién, ¿qué veíamos? ¿Que B quién es? B es X transpuesta por X a la menos 1, X transpuesta por Y. Ahí yo tenía a las X solas. Ahora, yo ahora estoy en un modelo donde tengo las X y Z. El beta capucha también va a ser el estimador que acompaña a las X. Pero tengo que reconocer que también están las Z. Entonces,
La manera de reconocerlo dentro de la expresión es decir, tengo x transpuesta mzx a la menos 1, x transpuesta mzy. No solamente tengo x transpuesta por x a la menos 1, x transpuesta y, porque no es un modelo de regresión con una sola variable. Como tengo dos variables, tengo que dejar constantes a las restantes. La manera de verlo en la expresión del estimador es esta, x transpuesta mzx a la menos 1, x transpuesta mzy. ¿Qué te quiere decir el beta capucho? ¿Cómo varía y cuando cambia x en una unidad, dejando constantes las restantes variables, ceteris paribus las restantes variables, que en este caso son las zetas? Entonces, la matriz idempotente te va a englobar ese efecto, te va a englobar el decir, pará, están, pero las dejo constantes porque quiero la derivada parcial, el efecto marginal solo de las x sobre y. Quiero individualizar el efecto de las x sobre y, sabiendo que están las otras, por eso las dejo constantes. Esa manera de verlo en la expresión es esta. Están las z englobadas en la matriz idempotente. Ahora, recordando esto, que ya lo habíamos visto para homicidas y redundantes, vamos a tomar esta misma expresión, pero la vamos a pensar para una sola de las variables, ¿sí? Para una sola de las variables que tengo en mi estimación. Entonces, supongamos que yo tengo todas variables x, para que no nos hagamos líos con las x y las z. Supongamos que tengo todas variables x. Y una de las variables x es la variable j-ésima, es la j. Entonces, en el caso de la variable j-ésima, ¿qué me va a decir el beta capucha j? El beta capucha j me va a decir, ¿cómo varía y cuando varía xj en una unidad, o marginalmente, dejando constantes las restantes variables del modelo? Que puede ser que solamente estén las x, o puede ser que también estén las z, ¿sí? Puedo englobar a las otras, a todas las z, o puedo englobar a las x restantes que no son j. Ahora, fíjense ahora que la nomenclatura de la matriz idempotente dice m sub r, o sea, las restantes variables que hay en toda la regresión. Entonces, ¿qué me va a decir puntualmente el beta capucha j? ¿Cómo varía y cuando varía xj en una unidad, o infinitesimalmente, dejando constantes las restantes variables? El dejar constantes las restantes está metido acá, en la matriz idempotente que engloba todo el efecto de las restantes variables, ¿sí? Entonces yo les quería mostrar esta expresión para recordarla, que ya la estuvimos trabajando, y llegar a esto, que puedo hacerlo para un caso puntual del vector de los beta capucha. Entonces, lo que vamos a ver es que en cualquier regresión múltiple, esto es lo que está haciendo el método de mínimos cuadrados ordinarios. Lo que yo les voy a contar ahora es lo que hace el método de mínimos cuadrados ordinarios para obtener estos estimadores puntuales de estos beta capucha cada vez que tengo muchas variables en la regresión. O sea, en definitiva, vamos a estar desglosando y entendiendo qué es el ceteris paribus. O sea, porque uno lo dice, lo entiende, pero ¿qué es? ¿Qué hace detrás el algoritmo para darme este beta capucha j diciendo que es garantizarme que es solo el efecto de las x, j, dejando constantes las restantes? ¿Qué hace? Hace esto. Por suerte tenemos estas matrices idempotentes que en un momento parece un plomo, pero después te solucionan la vida. Entonces, nosotros vamos a llamar E sub y punto xr a los errores de estimar un modelo de y en todas las variables del modelo. Vamos a estimar un modelo de y en función de todas las variables del modelo que no sean xj. O sea, ¿qué hace el método? Agarra a y corre una regresión por mínimos cuadrados ordinarios de y en función de todas las variables que haya en el modelo, de todas las x y de todas las z, que no sean xj. ¿Sí? Entonces, esto me va a dar, si yo premultiplico a y por mr, me van a dar los errores
de una regresión de Y en función de todas las restantes variables del modelo que no sean XJ. ¿Qué me va a dar esto? Me va a dar, este muchacho, este error, me va a decir que voy a tener, este error es Y limpio del efecto de todas las restantes variables que hay en el modelo que no son XJ. ¿Sí? O sea, ya limpié a Y del efecto de todas las variables del modelo que no son XJ. Porque el residuo que te da, ¿verdad? Es el Y menos el Y capucha, ¿no es cierto? Entonces, este Y capucha que tiene a todas las restantes variables, o sea, me dice, ¿cómo me queda Y una vez que le saqué el efecto de las restantes variables del modelo? Bueno, acá nos va a recordar que una matriz idempotente lo que hace es, la matriz traspuesta por la matriz me da la matriz misma. Y después te va a decir, y los E sub xj.xr no son otra cosa que los errores de estimación de un modelo de XJ en función de todas las restantes variables que hay en el modelo que no son ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? A XJ la puse como variable dependiente en este modelo en función de todas las otras variables que hay en el modelo que no son ella. Y agarré y me llevé los errores. Eso es el MR premultiplicando XJ. Agarré todas las XJ, agarré la columna de XJ, la premultipliqué por MR y eso me va a dar los errores. Ahora, intuitivamente, ¿qué es eso? Es limpiar XJ del efecto de todas las restantes variables que hay en el modelo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver acá, que por ahí los puede marear, pero lo que me interesa de esto es que les quede en la cabeza qué hace el método de mínimos cuadrados para hacer el ceteris paribus. Se los voy a escribir, en la filmera siguiente lo tienen escrito para que les quede. O sea, lo que hace es lo siguiente, agarra y corre un modelo de Y en función de todas las variables del modelo que no son la que me está interesando su beta, en este caso XJ. Se guarda los errores. Después, serían estos primeros. Agarra y corre a la variable de interés, de la cual estoy mirando su beta capucha, que sería XJ, y corre un modelo de mínimos cuadrados de XJ en todas las restantes variables del modelo. Y se guarda los errores. Y después lo que hace es hacer, esos son los dos primeros pasos que hace. El tercer paso es hacer una regresión simple entre Y limpio del efecto de las X restantes, o sea, este E, en función de XJ limpio del efecto de las restantes, o sea, este E. ¿Cuál es el tercer paso? Correr una regresión de Y limpio del efecto de las restantes variables, o sea, este E sub Y.xr, en función de XJ limpio del efecto de las restantes variables, o sea, E sub XJ.xr. O sea, se corre un modelo lineal simple de E y.xr en función de E xj.xr. Entonces, ¿qué vas a tener? ¿Qué te va a dar ahí ese beta capucha J, que es este? Te va a dar cuál es el efecto de XJ sobre Y, cuál es el efecto de variar XJ en una unidad sobre Y, dejando constantes las restantes variables. Sí, ¿por qué? Porque ya limpié a Y del efecto de las otras y ya limpié a XJ del efecto de las otras. Ese es el ceteris paribus. Es hacer regresiones simples entre las dos variables, entre Y y la variable de la cual estoy analizando su beta capucha, habiéndole sacado de antemano el método de mínimos cuadrados, el efecto de las restantes. Ese es el dejar constantes las restantes, haber limpiado a las variables en un paso anterior del efecto de las otras que hay en el modelo. Entonces, eso yo ya se los escribí acá, para que se queden tranquilos. Regreso Y en las XR y guardo los residuos. También regreso X en las XR y guardo los residuos. Luego estimo una regresión simple entre los residuos de las regresiones anteriores. Residuos de la regresión de Y en las X restantes en función de los residuos de la regresión de X en las X restantes. Esto es en un contexto de regresión múltiple, como saca mínimos cuadrados los beta capucha, ¿sí? Es decir, los
estimadores puntuales de los coeficientes. Digo, ¿son derivadas parciales? Sí. ¿Y qué me va a dar? El efecto de cada variable sobre la otra, poder individualizarlo dejando constantes a las restantes. El dejar constantes a las restantes es hacer eso que vimos recién para este caso. Y lo hace siempre en mínimos cuadrados. Por suerte uno nada más ve el coeficiente que sale en la tabla y no tiene que andar haciendo todo esto detrás. Bueno, ¿por qué me adelanté a explicarles esto? Para que entendamos qué es lo que nos queda acá, qué es lo que después nos va a ayudar a ver multicolinealidad. Entonces, ¿qué tengo yo acá? ¿Quién es beta capucha J? Entonces, en definitiva, beta capucha J era XJ traspuesta MR, XJ a la menos 1, XJ traspuesta MRY. Pero yo sé, por esto que tengo acá, que yo puedo decir que MR, como estaba recién ahí, es MR traspuesta por MR. Entonces lo único que hice acá fue reemplazar a MR por MR traspuesta por MR y a MR por MR traspuesta por MR. ¿Por qué dupliqué la MR, que es una propiedad que tiene la matriz idempotente? Para poder armar estos errores acá y poder mostrarles cómo este beta capucha J tiene detrás una regresión de estos errores. Entonces, XJ traspuesta por MR traspuesta, XJ traspuesta por MR traspuesta, es este muchacho traspuesto. Es E traspuesta de XJ por XR. MR XJ es este mismo muchacho, E de XJ por XR, todo esto me queda a la menos 1. XJ traspuesta, MR traspuesta es este traspuesto, es E traspuesta XJ por XR. Y MRY es este, E de Y por XR. O sea que en definitiva, lo que yo les estuve contando de los pasos que se hacen antes, ustedes lo pueden ver en el beta capucha J, utilizando las propiedades de matriz idempotente. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar, en el numerador me van a quedar E traspuesta XJ por XR, E Y por XR. Y en el denominador, porque esto está a la menos 1, me va a quedar el E traspuesta por E, porque en definitiva son los mismos, de XJ por XR. Para quedarme tranquila, que esto se entendía, ¿qué hice? Se los pasé a salirnos de trabajar con matrices. Si nos salimos de trabajar con matrices, y lo que hacemos es trabajar con sumatorias, como lo veían antes, entonces, ¿qué me va a quedar acá en el numerador? Sumatoria de EXJXR en el momento t por EYXR en el momento t, dividido, este a la menos 1 va dividido, E traspuesta por E, ¿qué es? Este E al cuadrado, como siempre le digo, el E traspuesta por E es la suma de cuadrados residuales. Entonces, E traspuesta por E no es otra cosa que el E al cuadrado, sumatoria es t igual a 1 hasta n, de este E al cuadrado, XJXR en t. ¿Y este quién es? El beta capucha J. Si me salgo de matrices y lo escribo con sumatorias. Entonces, fíjense que en definitiva uno no lo va a escribir así nunca, pero lo que tenemos que darnos cuenta es que cuando se dice el ceteris paribus, el método de mínimos cuadrados antes hizo una regresión simple de y en todas las otras variables del modelo, de la XJ en todas las otras variables del modelo, y después armó una regresión simple de y limpia del efecto de las restantes en función de XJ limpia del efecto de las restantes, y por eso puedo decir que beta capucha J no es otra cosa que cómo varía y cuando varía XJ en una unidad, dejando constantes las restantes. Y esto es muy parecido a lo que ustedes veían cuando veían regresión simple y escribían esto como sumatorias. O sea, acá ¿qué les quedaba arriba? Le quedaba la sumatoria de y minúscula por x minúscula y abajo les quedaba la sumatoria de x minúscula al cuadrado. Acá arriba, ¿qué? Y minúscula, ¿qué era? Y menos y media al cuadrado. Oh, al cuadrado no, perdón. Y minúscula era y menos y media. X minúscula era x menos x media. Y en el denominador tenía x menos x media al cuadrado, x chiquita o x minúscula al cuadrado. Acá esto es lo mismo, lo que pasa es que no tienen media los errores, porque la media de los errores es 0. Entonces, lo que antes te quedaba arriba, sumatoria de y por x, acá te va a quedar también sumatoria de y por x, pero como y limpio del efecto de las restantes y XJ limpio del efecto de las restantes. Y en el denominador allá te quedaba la sumatoria de x minúscula al cuadrado. Y acá te va a quedar lo mismo. En definitiva, no va a quedar minúscula porque la media es 0, pero te va a quedar la sumatoria de las
X restante limpias del efecto de las XJ limpias del efecto de las X restantes al cuadrado. O sea que este beta capucha J es análogo al B que tenías cuando hacías regresión simple. Pero acá, como no tengo regresión simple y tengo regresión múltiple, me quiero quedar tranquilo que estos beta capucha J que van a tener detrás una regresión simple entre los E son bien coeficientes parciales donde tengo individualizado el efecto de XJ. Para eso, lo que tengo detrás es esto. ¿No lo van a escribir nunca así? No, pero por lo menos sépanlo, sepan qué es lo que es ceteris paribus. ¿Para qué nos sirve haber visto esto? Vos decís, bueno, pero te fuiste al cuerno, estamos viendo multicolinealidad. Bueno, claro, estamos viendo multicolinealidad. Limpias del efecto de las restantes. Hay restantes. Las restantes a veces tienen relación lineal muy alta con XJ. Entonces, ¿para qué hicimos esto? Para entender esto. ¿Qué sucede con la varianza de la variable J cuando pasamos de regresión simple a regresión múltiple? Recién yo acá tenía beta capucha J en una regresión múltiple. Ahora, ¿qué pasaría si comparo la varianza de ese beta capucha J con una varianza de BJ, de un modelo donde solamente está XJ? Entonces pensemos, un modelo donde tengo Y en función de XJ, es este. Tengo BJ es el estimador. Modelo de Y en función de XJ solita. Y después tengo un modelo donde tengo XJ y tengo otro montón de variables más, donde ahí el estimador de XJ es beta capucha J. O sea, acá tengo cuál es el efecto de Y sobre XJ, o sea, cuál es el efecto marginal de cambiar en una unidad XJ sobre Y, me lo dice este BJ, en una regresión simple, y acá lo que voy a tener es cuál es el efecto marginal de cambiar XJ en una unidad sobre Y, dejando constantes las restantes variables. ¿Por qué? Porque estoy en una regresión múltiple. Entonces, ¿cómo afecta esto a la varianza? Para después entender qué es lo que nos pasa con multicolinealidad. Bien. Este sigma cuadrado mu es igual a este. Paso de un modelo simple a un modelo múltiple. ¿Qué quiero ver acá? ¿Qué pasa acá? Acá, nada más tenía a XJ. Entonces, cuando nada más tengo una variable, lo que voy a tener es que, lo que voy a hacer es la media. Se los voy a hacer más sencillo esto, ahora que pienso. Lo vamos a pensar así. Vamos a pensarlo así que es más fácil. Yo tengo una regresión donde nada más tengo la variable XJ y una constante, ¿sí? Y la otra tengo XJ y otras X dando vueltas. No pensemos en la Z, pensemos lo más simple. Entonces, si acá tengo nada más que una constante, yo lo que voy a tener es XJT menos la media de XJ, van a ser los errores de la regresión de XJ en función de una constante y nada más, ¿sí? O sea, yo tengo en el numerador sigma cuadrado mu, y en el denominador tengo XJ en función de una constante, ¿sí? Ahora, en el numerador, acá que voy a tener sigma cuadrado mu, y acá que voy a tener XJ en función de ¿quién? De otras X que hay en el modelo, ¿sí? Entonces, los residuos de la regresión de XJ en una constante sola, ¿qué me van a dar? XJ menos XJT capucha. Pero ¿qué pasa? XJT capucha, cuando tengo nada más que una constante, nosotros ¿qué veíamos? ¿Qué eso en qué se transforma? En la media de la variable dependiente. Entonces, por eso, fíjense que acá lo podemos pensar como XJT menos la media de XJ. Pensémoslo así. Yo acá quiero limpiar XJ del efecto de las restantes. ¿Las restantes están? No. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una constante nada más. Si hago XJ en función de quién, de nadie más. Voy a tener una constante.
Cuando tengo una regresión que es la variable dependiente en función de una constante y estimo esa constante no es otra cosa que la media de la variable dependiente. Entonces acá lo que voy a tener es la media de XJ. Es como cuando ustedes veían las propiedades algebraicas y les decía, si yo tengo un modelo que es Y en función de alfa más mu, cuando estimo este modelo, ¿qué me queda? Y en función de A, que es el estimador de alfa, más E, que serían los residuos estimados. Ahora, si a todo eso le aplico sumatoria y lo divido por n, ¿qué me voy a dar cuenta? Que en definitiva, el Y capucha no es otra cosa que la media de Y. Bueno, acá lo mismo, para poder entenderlo fácil. Tengo XJT en función de una constante. Si estimo esa regresión, lo que me va a quedar como constante es la media de XJ. XJ menos su media son los errores de una regresión donde nada más está XJ. O sea, acá nada más está XJ, eso es lo que tenemos que pensar. Ahora, acá, supongamos, para hacerlo más sencillo, que nada más hay otras X. O sea, tengo X restantes que son otras columnas de la matriz X. No piensen en la Z para no complicarse más. Entonces, ¿acá qué pasaría? Yo acá tengo los errores de una regresión de XJ en función de una constante, como tengo acá, más todas las otras variables que hay en el modelo. ¿Sí? ¿Qué tengo acá en el denominador? Acá en el denominador voy a tener los residuos de una regresión de XJ en función de una constante, más todas las restantes variables que hay en el modelo. Entonces, si yo acá tenía una regresión de XJ en función de una constante, y acá tengo una regresión de XJ en función de una constante más otras variables que hay en el modelo, ¿cómo nos imaginamos que pueden llegar a ser estos errores? Que están elevados al cuadrado, por supuesto, acá también está elevado al cuadrado, pero primero vamos a abstraernos y vamos a ir desde lo de acá adentro y después vamos para lo de afuera, de por qué está esto acá. Entonces, si yo tengo una regresión que es XJ en función de una constante, y tengo una regresión que es XJ en función de una constante y otro montón de variables más, alguna de esas variables restantes de las X va a tener vínculo lineal con XJ. Por lo que yo les decía hoy, por el contexto macro, porque pertenecen a variables que se mueven de la misma manera con el PIB, por lo que sea, pero la relación lineal no va a ser cero. Entonces, algo más que la constante me van a explicar de XJ estas restantes. Entonces, ¿eso qué sería? Vínculo lineal entre las X, que es multicolinealidad, pero la multicolinealidad no tiene que ver con Y, tiene que ver con las X, vínculo lineal entre las X. Entonces, si yo tengo vínculo lineal entre las X, ¿qué va a pasar? Estos errores van a ser más chicos que estos. ¿Sí? Bien. ¿Por qué está esto acá? Vos me decís, no entiendo una goma, ¿por qué está esto acá? ¿Por qué esto está acá? Estamos comparando regresión simple con múltiple. Pero ¿por qué está esto acá abajo? Porque ¿cómo era la varianza de B? ¿Cómo era la varianza de B? Sigma cuadrado mu sobre sumatoria de x minúscula al cuadrado. ¿Sí? Lo vieron hasta hartarse en econometría 1. Acá lo seguimos manteniendo, pero ahora lo estamos entendiendo de otra manera, porque estamos queriendo ver el ceteris paribus. Entonces, esta es la varianza de B que viste siempre, sigma cuadrado mu, sobre la sumatoria de la x minúscula al cuadrado. La x minúscula nuestra acá sería XJT menos su media al cuadrado. Por eso lo interpreto a esto como que este es la media de XJ porque estoy en una regresión simple de XJ en función de una constante. Y estoy sacando los errores de esa regresión. Entonces, esto sería como unos errores elevados al cuadrado y sumados en n de una regresión simple de XJ en función de una constante. ¿Pero por qué esto está acá? Porque así es la fórmula de la varianza de un coeficiente en una regresión simple. Ahora me pasé a regresión múltiple. Entonces, acá en el denominador tiene que seguir estando esta XJ a la cual limpié del efecto de la constante y de las otras variables y obtener unos errores. Ahora estos errores los voy a denotar de otra manera.
los voy a denotar como la sumatoria está igual a 1 hasta n de estos errores de una regresión de QJ en función de la constante y las restantes variables elevado al cuadrado. Eso es lo que tengo en una varianza de un estimador puntual de una variable en regresión múltiple. Así era en simple, lo que pasa es que uno no pensaba que esta media era la constante de una regresión simple de QJ en una constante, y ahora estamos haciendo la traslación de esto a regresión múltiple. En regresión múltiple siempre lo que voy a tener como varianza de beta capucha j es el sigma cuadrado mu, y en el denominador los errores elevados al cuadrado de un modelo estimado de XJ en función de las restantes variables del modelo, para poder limpiar XJ de ese efecto y que esta varianza sea exclusivamente del beta capucha j, o sea, del efecto de XJ sobre Y, dejando constantes a las restantes. Pero además, ¿esto para qué nos sirve? Esto nos sirve, sigamos mirándolo acá si quieren, para darnos cuenta que si hay una alta relación lineal entre las variables, esto va a bajar, ¿sí? Porque si explican mucho XJ las restantes, esto va a ser más chiquito. Entonces esta varianza va a ser más grande. Vos me decís, bueno, pero vos me dijiste que algo de relación lineal puede haber entre ellas. Sí, sí, algo sí. O sea, no nos vayamos a los extremos. Ni va a ser relación lineal perfecta porque me tengo que ir del método de mínimos cuadrados, no tengo el rango de X igual acá. Por otro lado, no va a haber ortogonalidad, que es cuando no hay relación lineal, en definitiva, no existe relación lineal, o sea, sería cero la relación lineal. Los dos extremos no los voy a tener, pero puedo tener un poco de colinealidad, ahora, que no sea tan alta, que me obture el tema de ver la significatividad de las variables como los decíamos. Decíamos, ¿cuáles son los síntomas de multicolinealidad? Acá los teníamos, los síntomas de multicolinealidad son t bajos r cuadrado alto. ¿De dónde me viene el t bajo? El r cuadrado alto no lo podemos explicar, porque es porque están explicando bien la variabilidad de C. ¿De dónde me viene el t bajo? De acá, de esto que estamos viendo. Por lo cual hicimos todos los pasos. O sea, el t bajo me va a venir de que esto va a ser chiquito, esto va a ser grande, y esto me va a complicar el denominador del test T. Lo vemos acá. Porque en definitiva, la varianza de beta capucha J estimada va a ser el denominador del test T de la variable XJ. O sea, cuando yo quiero ver la significatividad de XJ con un test T de significatividad individual, en el numerador voy a tener, ¿cuál es la hipótesis nula de la significatividad de la variable QJ? Hipótesis nula, beta j igual a 0. Alternativa, beta j distinto de 0. ¿Sí? Como no tengo el beta j, lo voy a aproximar con mi estimación puntual. Entonces en el numerador voy a tener beta capucha j, el coeficiente que sale en la regresión, la media va a ser 0, porque mi hipótesis nula es beta j igual a 0, y por eso queda el beta capucha j solo en el numerador, y en el denominador que voy a tener lo que dice estándar error del coeficiente en stata, o sea, el error estándar de beta capucha j, pero esta es una variable, es una varianza estimada, por eso estoy usando el test T. Entonces, ¿cómo va a ser la varianza estimada de beta capucha j? Va a ser esta misma con esto en capucha. O sea, acá estábamos viendo las varianzas teóricas. Si yo estimo esto, lo único que va a cambiar es que voy a tener esta misma con esto capucha. Entonces, la varianza estimada de beta capucha j va a ser sigma capucha cuadrado mu sobre el denominador igual, la sumatoria está igual a 1 hasta n de estos e al cuadrado xj/xr en el momento t. Ahora, yo sé que lo que voy a tener en el denominador del test T es el error estándar, por eso hago esto, la raíz cuadrada positiva del sigma capucha cuadrado mu sobre la sumatoria que está igual a 1 hasta n de los e cuadrado xj/xr es la raíz cuadrada positiva de la varianza estimada de beta capucha j, y este es el error estándar de beta capucha j que está acá en el denominador. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Mira, si vos tenés una multicolinealidad muy alta, que no llega a ser perfecta, por lo cual no estás violando ningún supuesto del modelo clásico, y por eso decimos que es algo muestral, estoy estimando por mínimos cuadrados, pero me doy cuenta que tengo t bajos, es porque esta está siendo muy alta. O sea, tengo unos t artificialmente bajos porque el error estándar de beta capucha j está siendo muy alto.
Ahora, el error estándar de beta capucha J, ¿a quién tiene metido? Tiene metido en el denominador a los errores de una regresión de XJ en XR, elevados al cuadrado. Entonces, si las XR explican mucho más a XJ, que nada más que la constante, que era con lo que lo comparábamos en regresión simple, lo que nos va a pasar es que estos errores van a ser pequeños, ¿verdad? Esto está en el denominador, con lo cual todo esto va a ser más alto. Si esto es más bajo, todo esto va a ser más alto, y esto más alto nos va a bajar los testeos. O sea, toda esta lata, para que nos demos cuenta de dónde vienen los T bajos en multicolinealidad. Quédense tranquilos que no les voy a tomar esto. O sea, en todo caso, yo igual ya les dije, les voy a pasar un grupo de preguntas para que sepan más o menos qué tomo, pero se los voy a mandar por mí. Pero bueno, pero la realidad es que, no voy a tomar todo esto, pero me interesa que de alguna manera se entienda qué es lo que pasa. O sea, gracias a la multicolinealidad, a ver este tema, que entendamos qué es el ceteris paribus, que entendamos qué se hace detrás de una regresión simple, y que entendamos que a veces cuando tengo los T bajos es porque estoy metiendo dos variables que están teniendo una relación lineal alta. Ahora, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Si la saco a una de las variables, corro el riesgo de variables omitidas. Entonces, por eso yo les decía hoy, ¿qué hago? Bueno, lo que hago es poner a una de las variables, que sería retenciones, y a la otra, que es una dummy, o sea, toma valores 0 y 1, ponerle los 1 en aquellos momentos en que no hubo, la política comercial no fue con retenciones. O sea, tengo que tener mucho cuidado, porque si yo digo, no, entonces saco una, así a lo loco y no lo pienso, puedo tener variables omitidas. Entonces siempre pensar, decir, no, pongo pocas variables a ver si tienen relación lineal, no, vamos a ver. Más vale ponerlas a todas y después vamos viendo cómo nos podemos acomodar. O sea, no tengas variables omitidas, que sabemos que no queremos problemas de sesgo, porque nos dimos cuenta con lo que vimos en la primera parte de la clase, que esto te complica la vida para proyectar. Entonces, ¿qué es lo que podés hacer? Reparametrizar el modelo. Una es esto que ya les decía, bueno, rever cómo escribo las variables, y otra multicolinealidad muy frecuente que puede haber es el vínculo lineal entre los rezagos de las variables. Entonces yo les muestro cómo reparametrizaríamos, cómo veríamos qué es lo que tenemos que hacer, que lo vamos a retomar la clase que viene cuando veamos metodología general a particular, pero qué es lo que uno podría hacer para cortar esta multicolinealidad sin sacar las variables. Entonces, por ejemplo, yo tengo un modelo, o sea, lo que vamos a hacer ahora es, yo les voy a mostrar un ejemplo de reescribir el modelo en niveles y diferencias, que le decimos reparametrizar en niveles y diferencias. Y se llama modelo de rezagos distribuidos porque solamente voy a tener rezagos de las X. En este caso no voy a tener rezagos de Y, solo voy a tener rezagos de las X. Entonces, voy a tener YT es beta capucha 1 más beta capucha 2 XT más beta capucha 3 XT menos 1 más ET. O sea, se llama rezagos distribuidos porque solo tengo rezagos de las X, no tengo rezagos de la variable dependiente. Entonces, suponete que vos me decís, bueno, mira, ¿sabés qué? Corrí el modelo y una de estas dos no me da significativa. Suponete, XT menos 1 no me está dando significativa. ¿Sabes qué? Yo me doy cuenta que no, que tienen que entrar las dos, que sobre CT tiene efecto XT contemporáneo y también lo que pasó en el trimestre pasado. Entonces decimos, bueno, ¿sabes qué? Fíjate a ver qué pasa. Vas a la matriz de correlación y sí, XT y XT menos 1 tienen una correlación altísima. Bueno, vamos a ver la manera de que entren las dos, pero reescribiendo el modelo de manera tal que los estándar error de los test no te queden tan elevados como para hacerte caer el test de significatividad individual. O sea, le vamos a hacer un artilugio al modelo para poder quedarnos tranquilos que quedan las dos variables y que está el efecto de las dos variables, pero que son las dos significativas, que no estamos cayendo en esta trampa de la multicolinealidad sacando una de ellas. Entonces lo que hacemos es ingeniarnos para reescribir el modelo de otra manera. Entonces lo que vamos a hacer, como siempre les digo, un modelo lineal, si yo le hago una transformación lineal, no tiene por qué cambiar el conjunto de información, es exactamente lo mismo, pero tengo que ser
equitativo, digamos, para decirlo de una manera a lo bruto. O sea, lo que hago del lado derecho lo tengo que hacer del lado izquierdo. Y si estoy haciendo algo del lado derecho, que sea sumar y restar lo mismo. O sea, no tengo que cambiar el conjunto de información. Entonces, la transformación lineal tiene que ser o hacer la misma operación de los dos lados de la igualdad, o sumar y restar lo mismo de uno de los lados de la igualdad, para no cambiar el conjunto de información. O sea, que sume 0 esto que estoy haciendo, porque estoy reparametrizando, no cambiando la información del modelo lineal. Entonces, la transformación lineal que vamos a hacer es sumar y restar beta capucha 2 xt menos 1 del lado derecho de la igualdad. Acá sumo beta capucha 2 xt menos 1 y resto beta capucha 2 xt menos 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar el modelo? Beta capucha 1 más beta capucha 2 xt menos 1 más beta capucha 2 más beta capucha 3 xt menos 1 más et. O sea, me va a quedar beta capucha 1 más, esto ya lo habíamos visto, si yo tengo una variable menos la variable rezagada un periodo, o sea, en t menos 1, esto va a ser la primera diferencia de xt. Así vamos a llamar a primera diferencia. O sea, la variable, cuando hablábamos de inflación, yo les decía, es la primera diferencia del índice de precios al consumidor. Entonces, la primera diferencia, ¿qué es? Es agarrar la variable y restarle la variable del trimestre anterior, del mes anterior, del año anterior, rezagado un periodo. Eso lo llamamos primera diferencia. Entonces nos va a quedar beta capucha 1 más beta capucha 2, primera diferencia de xt, más beta capucha 2 más beta capucha 3, xt menos 1 más ct. Lo que hicimos acá es cortar o romper o reescribir el modelo para que esta variable quede expresada en primeras diferencias, esté en niveles y no exista tal multicolinealidad entre ellas y el efecto de las dos pueda quedar en el modelo. Porque fíjense, si yo tengo, les quiero mostrar este ejemplo de que tengo el ingreso disponible rezagado un periodo. ¿Cómo son? Iguales pero corridos. Es re obvio que entre las variables rezagadas va a haber multicolinealidad, y muy alta. Entonces, fíjense qué pasa si yo tengo el ingreso disponible rezagado un periodo, que sería el rojo, y tengo la primera diferencia del ingreso disponible, que sería el azul. O sea, acá no hay un vínculo lineal como en estos, que es el mismo rezagado un periodo. Acá no existe tal vínculo lineal. Acá tengo la primera diferencia con el ingreso disponible menos 1, no tienen una relación lineal. Entonces, de esa manera, ya lo vamos a retomar la semana que viene, porque ahora los voy a dejar en paz, o sea, les voy a dar 2 horas nada más de clase en premio por haber estado acá escuchándome. Y aparte, ya empezamos con metodología general particular, que para mí es un tema central, entonces, bueno, lo vemos la semana que viene frescos. La idea, ¿qué sería acá? La idea sería tratar de reescribir el modelo para romper la multicolinealidad. Acá nos dimos cuenta que las primeras diferencias y los niveles no tienen relación lineal tan alta, y no omitir una variable de nuestro modelo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros a partir de ahora, cuando ya la semana que viene veamos esta metodología general a particular de las que yo les vengo hablando desde que comenzamos la materia, porque es una metodología que nos va a permitir no tener variables omitidas, no tener variables redundantes, tener residuos que se comporten adecuadamente, tener buena capacidad predictiva, no tener multicolinealidad. O sea, imagínense que todos los temas que estuvimos viendo como extensiones del modelo lineal general, los vamos a solucionar, y además también que estuvimos viendo como evaluación de modelos, porque evaluamos los residuos la clase pasada, ahora evaluamos la capacidad predictiva, todo esto va a estar concentrado en una sola metodología. Y eso es lo que quiero que veamos la semana que viene todos. Bueno, chicos, ¿qué decirles? Gracias, gracias, gracias por estar hoy, Sábado Santo, son unos genios, gracias, gracias, van a tener un punto más, definitivamente, cuando yo me comprometo cumplo. Si no me tengo que ir a confesar. Así que quédense tranquilos. Bueno, la cuestión es que pasen una linda Pascua de Resurrección, los que son creyentes, los que, si hay chicos de la colectividad, también estaban en el Pesaj, tengo amigos a los que saludé, y el resto, que si no cree, que pase un lindo fin de semana con su familia, que estemos todos bien de salud, que es lo más importante, y aunque no crean, cómanse un huevito, que siempre el chocolate libera endorfina, hace bien. Bueno,
Les mando un beso a todos, pásenla lindo y bueno, espero que estén todos bien de salud ustedes y sus familias y cuídense porque se está viniendo complicado, dijo, pero bueno, yo confío en que nos van a vacunar y vamos a estar mejor y algún día nos volveremos a ver y me van a decir, ¿sabes qué? Yo escuchaba tus clases a las 7 de la mañana, qué rompequinotos, un sábado santo, pero díganmelo cuando me vean en la facultad. Espero que me reconozcan, no estar tan avejentada. Bueno, les mando un beso y gracias. Gracias, profe. Chao, Buena chicos. fiesta. Nos vemos. Profe. Gracias. Profe, un Chao, saludo. chao. Nos vemos.